Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto volverlos a saludar, volverlos a acompañar en estas sesiones semanales de El Sevier Live. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Rojas. Hago parte del equipo del Sevier como experto en soluciones. Eh, y bueno, el día de hoy nos convoca y nos reúne una sesión de Scopus, la hemos denominado Impacto, Tendencias y Oportunidades. Listo, es una sesión donde abarcaremos la parte más básica de Scopus ligada más que todo a la búsqueda de información. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a los que se han venido conectando. De igual forma, los que estaban conectados desde un rato, arriba en mi presentación, encuentran un código QR. ¿Listo? Este código QR es el enlace que los va a llevar al grupo en Facebook de El Sevier Live, de las sesiones que venimos desarrollando todos los martes. Si hay alguien que no se ha unido, puede con la cámara de su dispositivo, con la cámara de su celular, puede escanear el código y lo redirigirá al grupo en Facebook. ¿Listo? Para que se unan, para que reciban las invitaciones y para que también allí encuentren las grabaciones. Si tal vez sus dispositivos móviles no tienen la aplicación de lectura de códigos QR en las cámaras, no importa, pueden ir al motor de búsqueda de Facebook y pueden colocar literal el Sevier Live 2020 y se podrán unir al grupo, ¿listo? Entonces, esto para las personas que no están unidas y que muy seguramente se preguntarán dónde encontraré la grabación de lo que trabajemos el día de hoy, pues la encontrarán allí. ¿Listo? Entonces, bienvenido y pues vamos a arrancar con nuestra sesión. Normalmente durante nuestras sesiones, los que han tenido la oportunidad de conectarse conmigo, nosotros manejamos algo que está ligado a que la sesión tenga una mayor fluidez y se llaman los acuerdos. Entonces, son acuerdos muy sencillos, son acuerdos que nos van a permitir llevar la sesión con una mayor fluidez, en especial en la parte de las preguntas, que será cuando tengamos comunicación, ¿cierto? Bidireccional. Entonces, ahí pues les voy a colocar las siguientes recomendaciones. Las preguntas se responderán únicamente al final, ¿listo? Es decir, si ustedes plantean la pregunta a la media hora de la sesión en donde dice questions and answers o Q y A, no serán tenidas en cuenta esas preguntas. Únicamente, por ahí faltando 20 minutos para que se acabe la sesión, llegaremos a la parte de las preguntas. Estas preguntas serán sobre el final y les pedimos que preferiblemente estén ligadas al tema que estamos trabajando el día de hoy. ¿Listo? Entonces, preguntas sobre el final. La constancia o certificado de igual forma será lo último que veamos y se le entrega únicamente a las personas que se conectan en vivo a la sesión. Listo, únicamente se entrega sobre el final de la misma. Así que en el chat pues tampoco vamos a plantear preguntas sobre el certificado. Listo, el certificado ya sabemos que se va a entregar sobre el final. La grabación quedará en el grupo en Facebook, pero si no tienen Facebook, no importa, van a poder encontrarla en el canal de YouTube. Entonces en Facebook, para los que tienen Facebook, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, van a buscar el Sevier Live 2020. Si no alcanzaron a escanear el código QR que teníamos en la diapositiva anterior, pues van a buscar en el motor de búsqueda de su Facebook así, el Sevier Live 2020, y ahí se van a encontrar un grupo donde hay más de 2.000 personas. Seguramente muchos de ustedes ya están unidos y se enteraron de esta sesión justamente por ese grupo. Entonces allí van a poder ver la grabación a mediados de esta semana. Creería miércoles, jueves ya tendrán la grabación en su poder. Si no tenemos Facebook, entonces lo que hacemos es ir a YouTube y en YouTube vamos a colocar en el motor de búsqueda el Sevier LAN. LAN son las siglas de Latinoamérica Norte. Ese es nuestro canal oficial donde van a encontrar la grabación. Listo, entonces ya tenemos saldadas dos preguntas que tal vez todos tenemos desde el principio, que son dónde encuentro la grabación y el tema de la constancia o el certificado, cómo va a ser. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros acuerdos para la sesión del día de hoy. Ahí ya están los dos medios para que ustedes encuentren las grabaciones. Además de esto, pues en el canal de YouTube hay muchas grabaciones, ¿no? No solamente van a encontrar la grabación de la sesión del día de hoy, sino que seguramente pues, encontrarán un gran número de grabaciones que se han hecho de sesiones dadas por mi compañero Daniel Rangel, otras dadas por mi compañero Carlos Esteves y bueno, diferentes personas que han venido desarrollando sesiones tanto en el Sevier Live como otro tipo de sesiones que estamos desarrollando para la región. Entonces ahí nos van a encontrar. Bien, entonces, bueno, arranquemos ahora sí, vamos al tema, vamos a trabajar lo que es Scopus. Scopus.
datos curados, conectados y completos. Entonces, vamos a arrancar primero por qué es Scopus. Para muchos, pues, que por primera vez se conectan, que por primera vez se relacionan con Scopus, quieren saber qué es Scopus. Entonces resulta que Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Con este primer pedazo de ese párrafo, con este primer fragmento, ya tenemos una definición y unas características claras de lo que es Scopus, ¿cierto? Entonces, la primera característica es que es una base de datos porque tiene información, tiene contenido, pero esa base de datos no es como la gran mayoría de bases de datos que nosotros conocemos en este medio y en este ámbito. La mayoría de bases de datos que nosotros hemos usado son bases de datos que nos dan contenido a texto completo. Ejemplo, Science Direct, que fue la plataforma que trabajamos el martes anterior con mi compañero Daniel Rangel. Entonces, resulta que el objetivo de esas bases de datos es el contenido, darme documentos a texto completo. Pero resulta que el objetivo de Scopus es completamente diferente. Es decir, cuando estemos trabajando y cuando estemos hablando de Scopus, vamos a sacar esa relación que ya tenemos en nuestras cabezas entre base de datos y texto completo. Porque el foco de Scopus no es el contenido ni es el texto completo. ¿Listo? Su objetivo es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer énfasis más que todo en el rastreo. Por eso estoy en el subrayado en color naranja, porque va a ser nuestro énfasis el día de hoy. Entonces, Scopus es una base de datos de resúmenes, porque para poder rastrear, analizar y visualizar la investigación académica requiere contenido de más de una fuente. Si yo les digo, es que Scopus rastrea, analiza y visualiza la investigación académica, pero desde lo que publica solamente el Elsevier, van a decir, no tiene ningún sentido que haga esa aseveración o esa afirmación, ya que pues está analizando una fuente. Entonces, Scopus analiza contenido de muchas fuentes de información. ¿Listo? Tiene contenido de más de 5.000 editores, es decir, no todo su contenido es propio. Por tanto, no tiene los derechos para reproducir ese contenido a texto completo. Entonces, el objetivo es analizar información. Para poder analizar esa información requiere contenido de más de una fuente. Por tanto, no tiene los derechos para reproducir esa información a texto completo, ni por más de que el documento esté en Open Access. Alguien me preguntaba hace poco, bueno, pero si el documento es en Open Access, ¿por qué Scopus no me lo muestra? Porque Scopus no es el dueño de la información, ¿cierto? Scopus lo que hace es indexar. A Scopus se le puede conocer de muchas formas, bases de datos de resúmenes, se le conoce como un indexador, base de datos referencial, se le conoce de muchas formas. Es por esto, porque no es el dueño del contenido. Entonces, este análisis que me hace Scopus va a ser visto bajo dos grandes perspectivas. La primera perspectiva es el análisis de producción. Entonces, Scopus ya sabemos que está ligado al análisis porque ese es su objetivo y que tiene información de muchas fuentes porque ese es su objetivo. Entonces, el análisis de producción, ¿qué es? El análisis de producción es donde yo mido y cuantifico qué pasa en investigación. Ejemplo, yo puedo ir y decir, vea, en mi tema de investigación, en la última década, en documentos indexados en Scopus, en Latinoamérica se han publicado 352 documentos. ¿Listo? Entonces estoy midiendo la producción, qué pasa en este caso en un rango, en un margen territorial que es Latinoamérica. Entonces, analizo la producción. Ese análisis de producción puede ser visto bajo varias perspectivas, no solamente desde una región, sino desde un autor, de una institución. Puedo ir midiendo y analizando cómo está la producción de contenido en esos más de 5.000 editores que tienen información dentro de Scopus. Entonces, analizo la producción de contenido. Pero existe otro tipo de análisis que es el análisis citacional. Entonces, el análisis citacional, ¿qué es? El análisis citacional es que a partir de la cita que recibe un documento, un artículo, una conferencia, un capítulo de libro, empezamos a clasificar autores, a clasificar instituciones, a clasificar revistas, y es allí donde surgen valores métricos como por ejemplo los cuartiles, esos famosos cuartiles que escuchamos cuando hablamos de las revistas, que salen a partir de un análisis de citas. De la cita que recibe un documento empiezan a surgir diferentes valores, donde yo empiezo a analizar y a clasificar. Entonces también entra el índice H, donde yo clasifico la producción de un autor versus sus citas,
¿cierto? Entonces, es un análisis visto bajo esas dos grandes perspectivas. De esas dos grandes perspectivas saldrán muchos análisis, podremos cuantificar muchísima información y podemos evaluar mucho contenido según nuestro tema de investigación. Scopus tiene una ventaja muy grande y es que es una plataforma multidisciplinar. Entonces, todo lo que estamos viendo es aplicable a cualquier tema de investigación que estemos trabajando y que pues el contenido se encuentre indexado dentro de Scopus. Entonces ya tenemos claro el qué es, ya tenemos claro más o menos cuál es su objetivo y ese objetivo cómo se puede ir desglosando, por así llamarlo. Ahora vamos a ver para qué nos sirve, en qué facetas del ciclo de investigación nos va a ayudar Scopus. Entonces, retomando lo que comentaba hace un rato, la base de datos tradicional me ayuda a encontrar contenido. El contenido y la recuperación del mismo es una faceta del ciclo de investigación. El ciclo de investigación es muy largo. Arranca desde la selección de un tema, ¿cierto? La evaluación y selección de un tema, y termina con el impacto social que estamos generando con nuestros hallazgos. Entonces, dentro de esos ciclos que hay en ese ciclo grandote, que es el ciclo de investigación, vamos a encontrar pues la revisión de literatura, que para eso pues vamos a utilizar bases de datos, pero también vamos a tener que buscar dónde publicar nuestra información, dónde publicar nuestros hallazgos. Seguramente tendremos que buscar bolsas o fondos de financiación. Seguramente también tendremos que escoger muy bien si tenemos que buscar colaboración, con quién iremos a colaborar. Entonces iremos evaluando toda esta información. Y para eso nos va a ir sirviendo Scopus. Entonces, ¿para qué nos sirve? Uno, para descubrir referencias. Scopus, por más de que no nos da contenido directamente en PDF, a través de un solo motor de búsqueda me está recopilando información que ha sido publicada por más de 5.000 editoriales. Entonces, hagan de cuenta que es algo similar a lo que hace Google Académico. Google Académico, yo voy y hago una búsqueda, coloco cualquier palabra clave y esa palabra clave me generará X número de resultados. Google Académico no es el dueño de la información, ¿cierto? Yo doy clic sobre el título del documento en académico y él me redirecciona el documento en el PDF, en la revista, en el libro donde ha sido publicado. Entonces, Google Académico no es el dueño de la información, algo muy parecido a Scopus. La diferencia es que, uno, el contenido de Scopus es contenido que ha pasado por un proceso de revisión y un proceso de evaluación. No todo el contenido académico lo ha pasado. Dos, el contenido de Scopus tiene una gran cantidad de filtros que me ayudan a reducir la cantidad de información de una forma rápida, práctica y sencilla. Entonces, pues también va a ser bastante amigable por este lado. Y además de eso, pues Scopus, pues sabemos que no solamente me muestra información, sino que también me la va a analizar. Entonces me ayuda a descubrir referencias. Esto me va a ayudar a descubrir mucha información que se ha publicado en un tema solo desde un motor de búsqueda. Además de eso me va a permitir seguir tendencias, evaluar tendencias. Vamos a poder evaluar tendencias en palabras clave, tendencias en el tema de investigación, cuál es la tendencia en publicación de contenido en mi tema en específico. Entonces voy a evaluar la tendencia en mi tema de investigación. Estos dos puntos serán en los que hagamos énfasis el día de hoy. ¿Listo? Por eso vienen en itálica y con negrilla. También me permite evaluar citaciones. Entonces yo puedo, por ejemplo, a partir de esa evaluación de citaciones, saber cuántas citas ha recibido el documento que publiqué en el año 2014 o el que publiqué hace un año, cuántas citas ha recibido, quién me está citando, dónde me están citando, dónde están los autores que me citan, están en mi país, están fuera de mi país, están en Latinoamérica, están fuera de Latinoamérica. Entonces voy evaluando las citaciones. A partir de ese análisis de citaciones van a surgir valores métricos como el índice H, ¿cierto? Ese índice H que ya mencionábamos, que puede ser y estar ligado a un autor, pero que también lo podemos sacar para una institución. Yo le puedo sacar el índice H a mi universidad, le puedo sacar el índice H a una revista dentro de Scopus, es decir, no solamente el índice H lo puedo sacar desde el Shimago Journal Rank a una revista, sino que desde Scopus también podría sacarle un índice H. Si es una métrica que inicialmente fue creada para evaluar autores, pero pues también podemos crear el índice H para otro tipo de público dentro del proceso de investigación, revistas, instituciones y demás. Identificar revistas. Entonces, Scopus, a partir de ese análisis de citas, me puede permitir identificar revistas cuantificando, por ejemplo, el tema de los cuartiles, diciéndome, vea, esta revista es cuartil 1, publican estas áreas del conocimiento, autores de su país que han publicado son estas personas, entonces yo empiezo a analizar y a identificar cuáles pueden ser las mejores revistas para publicar. También me permite buscar colaboración.
¿Listo? Analizar las personas o los investigadores que más publican en mi tema, los países o las instituciones que más están publicando en mi tema para llegar a futuros colaboradores. Y por último, encontrar financiación. Entonces, posibles fuentes de financiación que existan y que pueda utilizar para mis proyectos de investigación, ¿no? Estas bolsas y estas fuentes de financiación. Entonces, a partir de estos dos grandes análisis, Scopus nos va a permitir ayudarnos y nos va a apalancar en estas facetas del ciclo de investigación: búsqueda de bibliografía, seguimiento de tendencias, evaluación de citas, analizar métricas, revistas y de autores, también de instituciones, búsqueda de colaboración y búsqueda de financiación. Como les comentaba, la sesión del día de hoy está ligada a los primeros dos puntos. Si les soy sincero, una sesión completa de todo lo que tiene Scopus nos puede tomar, no sé, 3 horas y media, y eso depende del conocimiento que tengamos cada uno de nosotros de la plataforma. Entonces, pues, el énfasis de la sesión del día de hoy van a ser los primeros dos puntos, que es el descubrimiento de referencias y el seguimiento de tendencias en investigación. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la diapositiva en la que tardamos más tiempo. Ya vamos a pasar dentro de poco a la parte práctica. Entonces, rápidamente en cuanto a su contenido, Scopus tiene más de 24.000 revistas activas en este momento. En total son alrededor de 39.000. De esas 39.000 revistas, 24.000 se encuentran activas al día de hoy. Estas revistas pertenecen a más de 5.000 editores, que era pues una de las razones principales por las cuales les decía que Scopus no es de texto completo, porque no guarda información propia, no todo su contenido es propio. Entonces pues nunca vamos a poder reproducir esa información a texto completo. Tiene más de 70.000 perfiles institucionales, es decir, yo puedo ir a Scopus y buscar el perfil de mi universidad. En el perfil de mi universidad, ¿yo qué voy a ver? Yo puedo ver lo que mi universidad o mi institución, centro de investigación, ha publicado dentro de Scopus. Yo puedo saber cuál es el autor que más ha publicado de mi institución, empiezo a cuantificar, ¿no? Cuál es la revista donde más se publica, cuál es el área del conocimiento donde más publica mi institución. Entonces, lo que hablábamos hace un rato. Y por último, tiene más de 16 millones de autores. ¿Listo? Estos perfiles de autores es muy importante tener en cuenta que los crea directamente Scopus al momento de publicar documentos en revistas indexadas. ¿Listo? Estos perfiles no los creamos nosotros como ir y crear un perfil en ResearchGate, en ORCID, en Academia. No, estos perfiles los crea Scopus al momento de publicar un documento en una revista indexada. Lo que nosotros sí podemos hacer es, por ejemplo, actualizar la afiliación de ese perfil. Podemos unificar perfiles si tenemos más de un perfil y demás, pero como tal la creación del mismo la hace Scopus al momento de publicar un documento en una revista indexada, y son más de 16 millones de autores en todo el mundo que tienen un perfil dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte práctica. Ya tenemos un contexto rápido de lo que es Scopus, vemos todo lo que hace, también ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar puntualmente el día de hoy. Entonces, pues vamos a pasar a la parte práctica. Como ustedes lo saben y como lo habrán visto en todas las sesiones que desarrollamos en este espacio del Sevier Live, la idea es que sean sesiones muy prácticas, ¿no? Que veamos el uso de la plataforma. Una diapositiva, pues, puede que nos diga mucho, puede que no nos diga mucho, eso depende de nuestro conocimiento, y tal vez la práctica nos va a ayudar bastante. Y pues además de esto, pues como todo queda documentado o grabado, pues va a ser de gran utilidad para nosotros en un futuro. Entonces, bueno, en pantalla tenemos un código QR y una liga o un link. Eso depende de dónde estemos, se le dice diferente: liga, link, enlace. Entonces, les voy a pedir el favor de que copiemos la liga, ¿listo? O el link. Lo vamos a copiar tal cual, ¿listo? Tal cual como aparece acá: qrgo.page.link/cvpv mayúscula F. ¿Listo? Lo vamos a copiar tal cual. Lo vamos a colocar en un buscador de direcciones, o si nuestro celular está leyendo códigos QR, pues vamos a escanear el código QR. Esta matriz seguramente muchos de ustedes ya la tienen, la hemos venido compartiendo a lo largo de las diferentes sesiones. Esto es para las personas que aún no tienen el Excel de construir ecuaciones de búsqueda. Entonces, si alguien aún no lo tiene, lo que va a hacer es copiar el enlace o la liga
para poder ir a la liga directamente. ¿Listo? Los que ya lo tienen, lo han descargado en otras sesiones, no se preocupen, pues es el mismo archivo que ustedes ya tienen en su poder. Esto es más que todo para las personas que aún no lo tienen. Vamos a tomar un par de segundos más para que las personas copien la liga o para que escaneen el código QR con las cámaras de sus dispositivos. ¿Listo? Entonces, les repito, es únicamente para las personas que no tienen aún ese Excel que nos ayuda a crear ecuaciones de búsqueda. ¿Listo? Nos vamos a apalancar de ese Excel para ir creando ecuaciones de búsqueda y bueno, lo vamos a ir convirtiendo en una matriz de información a través de todo lo que vayamos encontrando y recopilando dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, bueno, perdón, se me salió acá, listo. Entonces yo voy a tomar la liga, la voy a copiar y la voy a pegar en mi buscador de direcciones. Listo, entonces yo lo voy a pegar acá en mi buscador de direcciones web de mi explorador. No importa cuál sea el explorador, no hay ningún inconveniente. Entonces, esta liga, como los que ya la tienen ya conocen cómo funciona, esta liga nos va a llevar a un Google Drive. Listo, este Google Drive es un Google Drive que no vamos a editar desde acá. Listo, es muy importante que tengan en cuenta este consejo. No vamos a editar Google Drive, el Excel desde Google Drive, siempre, pero siempre lo vamos a descargar. En la parte superior derecha del Google Drive hay una flechita dirigida hacia la parte inferior donde yo encuentro el botón de descargar. Entonces, siempre vamos a descargar este archivo a nuestros ordenadores, siempre lo vamos a editar desde el Excel de Office. ¿Listo? Ahí vamos a editar nuestro archivo. Entonces, vamos a descargarlo. Aquí me pide un permiso rápido. Y acá ya me lo descarga. Entonces, vamos a descargar nuestro archivo. ¿Listo? Lo vamos a llevar a nuestro Excel de Office. Lo vamos a utilizar únicamente desde Office. Entonces, aquí le habilitamos la edición. Mi computador se puso un poco lento. Listo. Continuamos. Listo. Entonces, el archivo se fracciona y se divide en 3 partes. Esas 3 partes vienen denotadas con una barra de color rojo, ¿cierto? Siempre viene la barra de color rojo denotándome cada una de esas 3 fracciones que ya mencioné. Entonces, ¿qué dice la primera? Introduce hasta 10 palabras clave que describan tu tema de investigación. Recuerda que una palabra clave es uno o más términos que refieran inequívocamente a un concepto. Si tu palabra clave tiene más de 2 términos, ponla entre comillas. Ejemplo, human rights. Entonces, aquí viene el primer tip de búsqueda y es siempre que tengamos términos compuestos, los colocamos entre comillas, ¿cierto? Si yo voy a la literalidad de las palabras, son 2 palabras, pero en realidad es un solo término, derechos humanos en este caso. Entonces, siempre que tengamos términos con estas características, lo que vamos a hacer es colocarlo entre comillas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a colocar nuestros términos en estos campos. Aquí dice hasta 10 términos, por tanto no es obligatorio que coloquemos los 10 términos, eso dependerá ya individualmente de cada uno de nuestros temas de investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a colocar nuestros términos. ¿Listo? Entonces, yo digité mi término, panel solar, lo hago en inglés porque Scopus me recupera el 100% de información si busco en inglés. Scopus tiene contenido en más de 40 idiomas, así que si yo busco en checo, en polaco, en ucraniano, me va a aparecer solamente lo que se ha publicado en ese idioma. Scopus normaliza los títulos y los resúmenes en inglés, por tanto, si queremos llegar al 100% de la información, mi consejo es hagamos las búsquedas en inglés. ¿Listo? Entonces, aquí está mi primer término, lo tengo en inglés, lo digité, se añadió automáticamente a este cajón que dice ecuación de búsqueda y se añadió de una vez al segundo grupo, que ya lo vamos a ver. Entonces, listo, mi primer término, paneles solares. Ahora vamos a agregar fotovoltaico. Entonces, vamos a agregarlo acá, voy a redactarlo, Listo, entonces yo escribí mi término
segundo término, y automáticamente se añadió con el operador booleano AND, ¿cierto? Entonces estoy creando una ecuación de búsqueda. Recordemos que en estas ecuaciones de búsqueda lo único que colocamos son términos, palabras clave. Aquí no colocamos preposiciones ni conectores como en, la, el, no. Únicamente coloco términos y es el operador booleano, en este caso el AND, el que se encarga de irme vinculando los términos. En este caso sería con un AND. ¿Listo? Y por último, vamos a colocar otro término, que es la rentabilidad. ¿Cierto? Espérame si lo escribí bien. Sí. Listo. Entonces, quiero investigar sobre los paneles solares con energía fotovoltaica y la rentabilidad de este tipo de paneles solares. Este es mi tema de investigación. Así rápidamente, ese es el tema que yo tengo planteado. Entonces, rentabilidad de los paneles solares fotovoltaicos. No estoy colocando preposiciones, estoy colocando únicamente palabras clave y tengo ya creada una ecuación de búsqueda. Entonces vamos a dejar hasta aquí el archivo. Ahorita vamos a ver los otros dos puntos del mismo. Vamos a ver cómo a través de Scopus vamos a poder apalancar para que el archivo sea mucho más completo. ¿Listo? Entonces este es mi tema inicial. Voy a arrancar así muy general y vamos a ver y vamos a tener diferentes estrategias dentro de Scopus. Entonces aquí viene el segundo tip. El primer tip que les di es los que copiaron la liga, los que no conocían el archivo y lo descargaron hasta el día de hoy, siempre tienen que descargarlo, ¿cierto? Siempre lo van a descargar y lo van a llevar directamente a sus ordenadores. Entonces, ese archivo lo utilizamos desde Google Drive. Entonces, al utilizarlo desde Google Drive o desde nuestro ordenador, creo que es tomar la palabra, desde nuestro ordenador, pues vamos a poder usarlo de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la celda. Ese es mi consejo. Tomemos la celda. Aquí nunca digitamos nada, ¿cierto? Si yo intento aquí copiar esto, no me va a ser posible. ¿Por qué? Porque todo lo digitamos en estos campos. Entonces, lo que hago es tomar la celda, clic derecho y copio. ¿Listo? Entonces, siempre copiamos es la celda que dice ecuación de búsqueda en este caso. Entonces, copiamos la celda y la llevamos al motor de búsqueda, en este caso de Scopus. ¿Listo? Entonces, recordemos que para acceder a Scopus, nuestra institución tiene instaurado una ruta o un paso a paso. En su gran mayoría se da a través de los portales de biblioteca, recursos digitales o bases de datos digitales o recursos bibliográficos o bases referenciales. Bueno, cada institución tiene individualizado de acuerdo pues a su especialidad y demás, pero siempre es importante acceder desde Scopus. ¿Cómo sé que estoy accediendo al 100% de información de Scopus? Aquí está la casita. La casita, si yo doy clic sobre ella, ella me va a decir, vea, usted está accediendo, en este caso, desde el Sevier. Pero a ustedes les saldrá que están accediendo directamente desde su institución, les saldrá el nombre de su institución, Universidad XYZ, Universidad ABCD y demás. ¿Listo? Entonces nos aparecerá aquí en la casita que estamos teniendo acceso a través de, en este caso, nuestra institución, en mi caso, nuestra institución es el Sevier. ¿Listo? Entonces ahí en la casita es donde yo reconozco que estoy teniendo acceso a Scopus. Scopus tiene 4 dimensiones. Antes de pegar la ecuación de búsqueda, les quiero explicar un poquito de cuáles son las dimensiones que tiene Scopus y cómo está cada una de estas. La primera dimensión es en la que estamos, la dimensión de los documentos. La segunda dimensión es la de los autores, donde aquí yo coloco y puedo encontrar esos 16 millones de perfiles de autores a los que hacíamos referencia en la presentación. Las afiliaciones, más de 70.000 perfiles. Yo aquí puedo buscar cualquier universidad o cualquier centro de investigación o cualquier clínica u hospital. ¿Listo? Entonces, afiliaciones. Y la cuarta dimensión es la de las fuentes. Entonces, 4 dimensiones: documentos, autores, afiliaciones, fuentes. Estas son las 4 dimensiones que tiene Scopus. Cada una de las dimensiones, como ustedes lo pueden ver, son motores de búsqueda. Pero Scopus en realidad no tiene 4 motores de búsqueda, sino que tiene 5. ¿Por qué? Porque la búsqueda avanzada no la tomamos como dimensión. La búsqueda avanzada siempre me va a llevar a documentos, entonces está ligada
a la dimensión de los documentos. Por tanto, no la tomamos como dimensión. La búsqueda avanzada siempre, no importa lo que yo esté buscando en ella, siempre me va a llevar a documentos. Entonces, son 4 dimensiones las que tiene Scopus, cada una de ellas un motor de búsqueda, y a esas 4 dimensiones se le añade otro motor de búsqueda, que es el de búsqueda avanzada, pero esta búsqueda avanzada pues no la tenemos en cuenta como dimensión porque siempre me va a llevar a documentos. ¿Listo? ¿Qué más nos ofrece Scopus? Scopus me ofrece la posibilidad de tener mi propia cuenta personalizada. ¿Listo? Entonces, estas cuentas personalizadas no inciden en que me aparezcan más o menos resultados. ¿Listo? Si yo tengo mi cuenta en Scopus y la creé hoy y quiero hacer una búsqueda, no quiere decir que por tener la cuenta me van a aparecer más resultados o más filtros. No. Esta cuenta personalizada tiene 2 grandes ventajas, por así llamarlo. La primera de ellas es que me permite administrar la información. Entonces, ¿cómo administro la información? Ejemplo, voy a crear alertas, voy a individualizar documentos, voy a guardar ecuaciones de búsqueda en la nube. Eso es lo que me permite hacer esta cuenta personalizada. De igual forma, es una cuenta que es transversal para todas las plataformas del Sevier. Ejemplo, yo tengo una cuenta ya creada en Mendeley. A raíz de estas sesiones del Sevier Live me he interesado y he empezado a usar Mendeley. Y tengo mi cuenta. Entonces, con esas mismas credenciales que utilizo para mi Mendeley, voy a poder ingresar a la cuenta personalizada de Scopus. Entonces, si yo la creo en Mendeley, me sirve para Scopus o viceversa, o si la creo en Science Direct, o si la creo en cuentas especializadas como por ejemplo Clinical Key, que es una plataforma especializada para ciencias médicas. Entonces, esta cuenta va a ser multiplataforma. Son 2 grandes bondades, administración de la información y la transversalidad que tiene la cuenta para que podamos trabajarla en diferentes plataformas. ¿Listo? Entonces ya tenemos más claro lo que me da Scopus, ya tengo claras sus dimensiones, ya tengo claro lo que es, para qué me sirve, ya tengo una estrategia de búsqueda a la par que hemos venido creando, ayudándonos y apoyándonos del archivo en Excel. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar la búsqueda y ver diferentes estrategias de búsqueda que podemos implementar a través del uso de Scopus para robustecer nuestros resultados y llegar de una forma rápida, práctica y sencilla a la información. ¿Listo? Entonces, en este cajón, donde está el search, voy a pegar lo que ya había copiado hace un buen rato. Entonces, clic derecho, pegar. Acá no nos vamos a asustar. ¿Listo? Ya pegamos la ecuación. Pero como es una celda formulada, ¿cierto? Traemos, es una celda de Excel que tiene una fórmula establecida. Esa celda trae unos caracteres invisibles. Yo no les digo que lleven esto a un editor de texto, a un Word o a un blog de notas, porque en realidad no les va a afectar en nada sus resultados de búsqueda. Ustedes se pueden ir con las flechitas que tienen en su teclado hacia las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha o derecha, izquierda. Ustedes pueden irse con la que va hacia la izquierda y pueden llegar al principio del cajón o al inicio del cajón donde está su ecuación de búsqueda. Lo que nunca vamos a hacer es pegar más de una vez la ecuación. Ahí estaríamos cometiendo un error y Scopus no nos generaría resultados. Así que solamente vamos a pegar una vez la ecuación de búsqueda. Si yo no veo nada, no importa. Yo sé que la ecuación se pegó. Y sin ver nada reflejado en el cajón de búsqueda, yo de todas maneras puedo ir y ejecutar la misma. Yo puedo ir y darle clic en el search a ver qué resultados me da. Entonces vamos a ver cómo nos fue. Entonces vamos haciendo la búsqueda y Scopus me dice, listo, hay 86 resultados. Entonces aquí viene una invitación de mi parte y es, no nos quedemos con el primer resultado. ¿Listo? La idea es lograr ver cómo podemos ya sea ampliar o disminuir la cantidad de información. Pero en ocasiones nos pasa que, en especial a los estudiantes de pregrado y en los primeros semestres, que tenemos que hacer un trabajo o entramos recientemente a un grupo de investigación y, y vamos a hacer una búsqueda y nos aparecen pocos resultados y entonces vamos y le decimos al líder del grupo, no, es que no hay nada, cambiemos de tema de investigación o es que voy a cambiar de tema para mi tesis porque nadie ha investigado. Entonces, no, lo que vamos a hacer es ver qué estrategias podemos utilizar
para ir ampliando la cantidad de información. Entonces, lo primero que debemos hacer es validar que todo esté bien escrito, ¿cierto? Que no hayan cometido un error en digitación. Me pasó a mí en el Excel. Afortunadamente me di cuenta desde el mismo archivo en Excel. Entonces, validar que todo esté bien escrito porque en ocasiones puede ser eso. Después, lo que vamos a hacer desde Scopus va a ser una estrategia que le denominamos el acordeón. Entonces, ¿qué es el acordeón? Es una estrategia que vamos a utilizar para abrir o cerrar campos de búsqueda y asimismo iremos abriendo o cerrando resultados. Entonces nos vamos a ir abajo de donde está la ecuación de búsqueda a lápiz y vamos a editar la misma. Listo, entonces voy a editar mi búsqueda. Volví a la página de inicio de Scopus, pero en este caso no voy a editar nada acá. Por ahora no tengo nada que editar en los términos. Lo que voy a hacer es editar los campos. En este momento yo tengo el acordeón a la mitad, ni muy abierto, ni muy cerrado, ¿cierto? Yo puedo cerrar el acordeón. Yo puedo ir y decirle, búsqueme estos términos en el título del artículo. Entonces, cierro el acordeón casi que a su mínima expresión. Entonces, voy y cierro el acordeón y vamos a ver qué Scopus me dice, no hay resultados. Listo. Pues ya sé qué hay con el acordeón a la mitad, ya sé qué hay con el acordeón cerrado. Ahora lo vamos a abrir. Entonces, volvemos a ir al lápiz, volvemos a editar y vamos a abrir a todos los campos. Listo, entonces le digo, búsqueme estos términos en todos los campos y vamos a ver qué tantos resultados me da. Listo, me amplió los resultados. Ya tengo una mayor cantidad de información. Entonces, no me quedé con el primer resultado. Vi la estrategia del acordeón. Ahora vamos a ver otra estrategia que podemos utilizar para robustecer nuestras ecuaciones de búsqueda. Esta estrategia es el filtro. Sobre el costado izquierdo vamos a encontrar los filtros para ir reduciendo la información. Vamos a ir descendiendo y vamos a buscar un filtro que se llame keyword. Listo. Entonces vamos a buscar el filtro que se llame keyword y llegamos. Es uno de los últimos, está sobre el final. Entonces llegamos al filtro de palabras clave. ¿Este filtro para qué me va a servir? Yo ya abrí la información, ¿cierto? Yo la abrí, después vamos a cerrarla. Obviamente, nosotros tenemos que ir revisando contenido y demás, pero vamos a ver diferentes estrategias. Entonces, este filtro de keyword o de palabra clave me está diciendo, vea, en ese universo de información que usted tiene, 300 y tantos resultados, hay estas palabras clave. Estas son las 10 palabras clave que más se repiten en ese universo de información. Entonces, vamos a identificar palabras clave no para filtrar, sino que vamos a identificar palabras clave para robustecer nuestra estrategia de búsqueda y para hacer nuestro Excel mucho más fuerte y para ver qué más información hay con los términos que estamos tal vez omitiendo. Entonces, yo vengo aquí al a la décima palabra clave y voy a buscar el filtro que dice ver todas. Muéstreme todas las palabras clave que se están utilizando en este universo de resultados. Entonces, damos clic en ver todas y automáticamente él me muestra todas las palabras clave, me muestra la cantidad de veces que se está repitiendo esa palabra clave con el número entre paréntesis, la cantidad de veces que se está repitiendo esa palabra clave en ese universo de información. Y aquí rápidamente ya encontré un sinónimo, ¿cierto? Sistema fotovoltaico. Entonces tomo el término, no lo voy a filtrar, sino lo que hago es tomarlo, lo copio y lo voy a llevar a mi Excel. Entonces lo voy a usar como sinónimo del término número 2. Entonces aquí entra la segunda parte del Excel. Dice, escribe hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de tus palabras clave. Aquí están mis términos clave y aquí colocaré los sinónimos correspondientes a cada una de esas palabras clave. Entonces voy a colocar mi término que me lo dio Scopus, lo voy a traer, lo debo colocar entre comillas, es un término compuesto. Y, ay, perdón, solo le coloqué una comilla. Y voy a seguir buscando en Scopus más palabras clave. Aquí mi ecuación se añadió un nuevo concepto, ¿cierto? El término que agregué allí y se vinculó con el operador booleano OR.
Entonces estoy robusteciendo un poco mi ecuación de búsqueda. Vamos a ver qué más me da Scopus desde una vista rápida, qué otras palabras clave me puede dar para empezar a construir una ecuación de búsqueda. Entonces, análisis de coste-beneficio puede ser también un término que usemos para rentabilidad. Entonces, lo llevo acá. Como es un término compuesto, lo agregamos entre comillas. ¿Listo? Entonces, Scopus en este momento yo no he filtrado nada, no he usado filtros. Entonces, este filtro lo que está haciendo es ayudarme a identificar palabras clave. ¿Listo? Me está ayudando y me está diciendo, vea, estos son términos que usted puede usar y son los que se están utilizando según ese tema inicial que usted colocó. Ahora, haga su estrategia mucho más robusta y mucho más fuerte para después sí empezar a analizar. ¿Sí? Después vamos a ir a analizar contenido, a revisar literatura. Primero debemos tener una muy buena estrategia de búsqueda y pues nos estamos apalancando de lo que nos da Scopus. ¿Listo? Entonces, vamos a, este también puede ser un sinónimo y ya vamos a dejarlo así porque pues por tiempo no nos da para buscar puntualmente todos los sinónimos. Entonces encontramos tres palabras más. Ahí ustedes veían un gran universo de información, ¿cierto? Un gran número de palabras clave. Vamos a ver con este par de términos, con estos tres en realidad que encontramos, qué nuevos resultados hay. Voy a solidificar, ¿cierto? Solidifiqué en cierta medida mi ecuación de búsqueda y tengo una nueva estrategia. Voy a repetir el ejercicio. Copio la celda y la llevo a Scopus. Entonces aquí cierro el filtro, no lo utilicé como tal para filtrar, sino que lo utilicé para identificar palabras clave. Voy al lápiz, edito, y esta vez sí voy a editar la ecuación. Ya no edito el acordeón, ya no edito los campos de búsqueda, sino lo que voy a hacer es cerrar esta ecuación o eliminar esta ecuación y la vuelvo a pegar. Entonces al momento de pegarla no veo nada, pero como ya lo explicamos no pasa nada, ¿cierto? Ejecutamos nuestra búsqueda y Scopus nos ha ampliado la cantidad de información, ¿cierto? Entonces voy robusteciendo la cantidad de resultados que tengo en mi poder. Voy utilizando ese filtro de Scopus de palabras clave, no para filtrar, en un rato lo puedo usar para filtrar, sino que lo estoy utilizando en este caso para hacer una estrategia de búsqueda más robusta. Puede que yo no esté usando los términos correctos, pero Scopus me puede ayudar a identificar esos términos que sí son correctos. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la segunda estrategia de búsqueda. Entonces, ya hemos visto dos estrategias. La primera del acordeón, abrimos de ese 86 resultados, si no estoy mal, a 311. Después identificamos tres términos claves que nos ayudaron a robustecer nuestra ecuación de búsqueda. Al robustecer esta ecuación de búsqueda, pues la cantidad de resultados se amplió. ¿Listo? Y pues digamos que ya tenemos un mayor número de documentos para analizar. De igual forma, nos podemos apalancar de los demás filtros, todos sobre el costado izquierdo de la pantalla, para ir reduciendo, ¿cierto? Entonces, de nuevo, un acordeón. Abro para después cerrar. Entonces, voy jugando con la información. La idea, como les digo, es no quedarse con el primer resultado, es ir viendo qué otras estrategias puedo implementar para llegar a la información y cómo puedo apoyarme de Scopus y de sus filtros y de sus herramientas para evaluar esa información. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a algunas estrategias o tips de búsqueda que podemos utilizar a partir de lo que nos da Scopus. ¿Qué más puedo hacer dentro de Scopus? Lo que puedo hacer en este momento es, bueno, yo ya tengo una ecuación diferente a mi ecuación inicial. Inicialmente yo tenía unos términos y a esos términos le añadí otros para robustecer la ecuación. Lo que voy a hacer es que esto lo voy a guardar. Voy a guardar esta información como inicié sesión con mi cuenta. Y una de las bondades de estas cuentas es que yo puedo administrar el contenido. Aquí abajito de la ecuación, al lado del lápiz, está el disquete que dice guardar. ¿Listo? Entonces vamos a guardar estos resultados. Entonces aquí guardamos esta búsqueda, la vamos a denominar como nosotros queramos. Nosotros ya le damos el nombre que queramos. Entonces en este caso yo le doy el nombre de la sesión, el Severe Life 2020. Esta creo que es la segunda que guardo. Entonces le doy el nombre de la sesión y guardamos. Entonces vamos guardando la información. Entonces empiezo a administrar el contenido. Ya pasamos de la consecución del contenido a la administración del mismo.
¿cierto? Ya vi diferentes estrategias o diferentes pasos que puedo utilizar para llegar a la información, ahora voy a administrar la misma. Entonces, guardé mi búsqueda. Esta búsqueda la voy a encontrar ligada a mi cuenta, ¿cierto? Por eso hablamos de cuentas personalizadas. Entonces, en la cuenta personalizada vamos a encontrar nuestra búsqueda guardada acá. Entonces, él me dice, vea, usted ha guardado lo siguiente. Usted, Carlos Rojas, tiene una carpeta, una biblioteca de información dentro de Scopus. Lo que pasa es que mi biblioteca de información es una biblioteca de muchos temas, ¿cierto? Los temas que desarrollo con las sesiones personalizadas que hacemos por cada una de las instituciones, pero pues también de diferentes temas de investigación. Entonces, yo tengo aquí una biblioteca de diferentes ecuaciones de búsqueda, es decir, ya no necesito tanto este archivo, sino que yo ya tengo documentado todas mis ecuaciones de búsqueda. Como les digo, mis ecuaciones de búsqueda pues son de muchos temas, porque eso depende de la sesión con cada una de las instituciones, pero pues ustedes pueden empezar a crear sus bibliotecas de contenido de acuerdo a sus temas. Entonces yo empiezo a administrar la información y yo ya sé que ya tengo la ecuación creada, ya sé que yo tengo esto en la nube. Entonces resulta que este archivo lo perdí, se me dañó la computadora, la dejé, bueno, lo que haya pasado, no importa, yo ya tengo la ecuación creada y la tengo almacenada en la nube, vinculada a Scopus. Y estoy creando un repositorio de ecuaciones de búsqueda justamente. Entonces, mi repositorio de ecuaciones de búsqueda está acá. Todas las ecuaciones de búsqueda que he hecho a lo largo de este tiempo que llevo investigando, por ejemplo, las tengo guardadas en Scopus. Además de ser una biblioteca de ecuaciones de búsqueda, también es una biblioteca de contenido. Entonces, yo aquí tengo un número de documentos que he guardado a través de esas estrategias de búsqueda. ¿Cómo llego a esos documentos? Voy a dar clic en el título que le he dado a cada una de las carpetas. En este caso yo denominé o titulé esta carpeta como Elsevier Life 2022. Entonces voy a dar clic sobre ese título y automáticamente me redirige a los documentos que había guardado. Aquí es importante tener en cuenta. Scopus se actualiza alrededor de diario, más o menos carga más de 200.000 documentos a diario a la plataforma. Entonces, estos documentos que carga a la plataforma son documentos que no se van a añadir a mi carpeta. Puede que el día de hoy, 2 de junio del 2020, Scopus subió 2 documentos ligados a este tema, pero yo ya había creado la carpeta. Esos 2 documentos ligados a ese tema no se van a añadir a la misma. En esa carpeta estoy guardando lo que hay de hoy para atrás. ¿Listo? Lo que se ha publicado en Scopus de hoy para atrás. Entonces, para estar al tanto de lo que se sigue publicando de hoy en adelante, lo que voy a utilizar es la campana. Voy a empezar a crear alertas. Voy a empezar a crear alertas sobre mi tema. Entonces, vamos a crear una alerta. Estas alertas están ligadas 100% a nuestro tema. Entonces, yo tengo aquí mi tema, que es lo que he planteado durante mi estrategia de búsqueda, ¿cierto? Aquí está mi tema. El nombre de la alerta será el asunto con el que nos llegue al correo electrónico. El correo electrónico pues será nuestro correo electrónico, pero acá podemos agregar más correos electrónicos. ¿Listo? Entonces yo quiero que esta alerta empiece a llegarle a todos los integrantes del grupo de investigación. Entonces yo ya creé la estrategia, yo soy el encargado de hacer la revisión de literatura, pero yo quiero que esa revisión y que ese contenido les llegue a todos. Entonces, lo que yo puedo hacer es empezar a colocar otros correos. Entonces, coma, y empiezo a colocar los correos de los otros integrantes del grupo. Entonces, no solamente la alerta me va a llegar a mí, sino que yo la empiezo a redirigir a otros integrantes de mi grupo. ¿Listo? Las personas que están levantando la mano y que están colocando preguntas en el chat, recordemos que como lo hablamos en los acuerdos, las preguntas únicamente se revisarán sobre el final y se tendrán en cuenta las preguntas que se planteen en el momento de las preguntas. Sí, perdón por ser redundante. Es decir, las preguntas que estamos planteando en este momento en el chat no serán tenidas en cuenta. ¿Listo? Únicamente serán las preguntas que planteemos en los últimos 20 minutos de la sesión. ¿Listo? Muy importante tenerlo en cuenta y más que todo para las personas que están levantando la mano. Bien, entonces aquí yo puedo crear mi alerta. Además de eso, esa alerta la puedo crear con la frecuencia que yo quiera.
¿Listo? Esto pues va a depender en gran medida de nuestra necesidad. Entonces yo puedo escoger la frecuencia, yo puedo crear la diaria, que me llegue todos los días, si hay nuevos documentos de este tema. Puedo crearla semanal y en semanal puedo escoger el día. Pues quiero recibirla todos los domingos para llegar los lunes y revisar la información. O puedo escogerla mensual. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a ir administrando las alertas y el día, ¿no? Digamos que nosotros podemos cambiar los días. Si escojo semanal, entonces puedo escoger domingo, pero también puedo escoger miércoles. Nosotros escogemos el día, lo mismo con la frecuencia mensual. Nosotros podemos ir administrando la información. Entonces vamos a crearla para que nos llegue el primero de cada mes, mensual, el primero de cada mes, y vamos a programar la alerta. Listo, entonces ya estoy administrando la información. Entonces programo mi alerta. Scopus me ha guardado la alerta. ¿Dónde la encuentro? Otra vez en mi cuenta personalizada. Allí estará la alerta que he creado. Y aquí mismo la puedo eliminar. Ya no quiero recibir más información de este tema. Entonces yo voy a mi cuenta en Scopus y lo que hago es que la puedo eliminar o la puedo colocar inactiva. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ir administrando nuestras propias alertas. ¿Listo? Entonces, estas opciones, y si es una cuenta personalizada justamente por eso, porque nosotros guardamos la información y decidimos sobre qué queremos guardar información, creamos alertas y decidimos y definimos sobre qué tema queremos crear alertas, y además de eso definimos con qué frecuencia queremos recibir esas alertas, y es algo que nos permite ir jugando con la información. Si yo me cansé de la alerta, pues la puedo eliminar y esas opciones pues las voy administrando. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las opciones personalizadas más sencillas. Ahora vamos a ver una opción personalizada que a mi modo de ver es la más interesante. Esta opción es la de la individualización de la información. Yo tengo un universo de resultados que me está generando una ecuación de búsqueda rápida que hice, pero de ese universo de resultados yo quiero empezar, uno, organizarlo para después ir y tomar esa información en una carpeta aparte, es decir, individualizarla. Entonces voy a empezar primero organizando la información. Existen varias formas de organizar mis resultados. Ya tengo este número de resultados, 634, y estos resultados los voy a organizar de diferentes formas. Yo puedo organizarlo, por ejemplo, por el resultado más citado. Recordemos que Scopus me hace un análisis de citas. Entonces, yo quiero saber en este tema cuál es el documento más citado, tal vez cuál es el autor, en qué revista se publicó, si es un artículo, si es un capítulo de libro o si es una conferencia. Entonces aquí me dice, el documento que más citas tiene es este, del 2011, tiene 694 citaciones, se publicó en esta revista y estos fueron sus autores. ¿Listo? Eso es el más citado. Pero resulta que quiero saber cuál es el autor seminal dentro de Scopus. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta eso. Es decir, la primera persona que publicó este tema en una revista indexada dentro de Scopus. Entonces, puedo decirle, muéstreme el documento más antiguo. A ver, ¿de qué año data ese documento? Quiero saber cuál es la primera persona que dentro de Scopus, dentro del contenido evaluado que tiene Scopus, habló del tema. Y es un documento que se publicó en el año 1992. Entonces vuelvo y organizo y aquí me aparecen pues ya en orden cronológico de los que se han publicado en el tema. También puedo organizarlo por el más relevante. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Relevancia en el caso de la organización de resultados en Scopus no tiene nada que ver con citas. ¿Listo? Muchos creemos que si yo lo organizo por relevancias es el documento más citado. No. Relevancia, en este caso, está haciendo referencia al documento que más repite mis términos de búsqueda en el campo del título y del resumen. ¿Listo? Entonces, relevancia no tiene nada que ver con citas. Cuando estamos organizando por relevancia, estamos haciendo referencia al documento que más repite dentro de los campos título, resumen y palabras clave, mis términos de búsqueda. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es muy usual y muy común esta confusión, ¿cierto? Porque en ocasiones la relevancia la relacionamos con citas, ¿cierto? Entonces la relevancia de una revista, que porque tiene muchas citas, la relevancia de un autor. Entonces, cuando yo organizo unos resultados por relevancia,
estoy haciendo alusión al documento o los documentos que más están repitiendo mis términos de búsqueda. En el título, resumen. Ahora, lo que vamos a hacer es dejarlos así por relevancia. Vamos a organizar la información por relevancia. Es decir, que estos documentos tienen una mayor probabilidad de ser documentos que me sirvan para lo que estoy haciendo, para construir mi estado del arte o mi estado de la técnica del tema de investigación que estoy trabajando. Lo que voy a hacer es con estos documentos es llevarlos a una carpeta aparte. Voy a continuar administrando la información dentro de Scopus. Lo que vamos a hacer es que al costado izquierdo del título de cada documento vamos a tomar cada uno de ellos, los que nosotros queramos, mínimo uno, máximo todos. Aquí está la opción. Entonces vamos a tomar para el caso del ejercicio del día de hoy los primeros 10 documentos por relevancia, ¿cierto? Que fue el criterio que utilicé para organizar estos 600 resultados que tengo. Entonces, escogí mis documentos sobre el costado izquierdo de la pantalla y después de haberlos seleccionado, voy a buscar en este recuadro de color gris que me aparece en la parte superior la opción de guardar en una lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a marcar como favoritos estos documentos o los vamos a individualizar. Voy a llevarlos de forma paralela a otra carpeta que Scopus denomina listas, ¿cierto? Entonces aquí yo ya saqué mi información de la búsqueda inicial y ya la empecé a individualizar. Entonces esta lista se va a llamar igual que la carpeta que guardamos, el Sevier Life 2022, ¿cierto? 2. Entonces le doy el nombre que yo quiera. Como les decía, yo siempre guardo las listas con el nombre de la sesión y guardamos esa lista. Entonces saqué esos 10 documentos, los marqué como favoritos, los individualicé. ¿Por qué? Porque bajo el criterio de organización por relevancia fueron los primeros 10 documentos que me aparecieron. Entonces tomo esos 10 documentos y ya me dice, esos 10 documentos fueron añadidos a esta carpeta, donde encuentro las listas, en el sitio donde encontré las otras opciones personalizadas, en mi nombre. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de crear cuenta. Voy a mi nombre y aquí están las listas guardadas, las listas que he creado. Entonces, estas listas las vamos a abrir. Aquí yo tengo también una carpeta de documentos, entonces ya mi biblioteca es más selecta, ¿cierto? Ya tengo información más seleccionada. Ya no es tanta la cantidad de resultados, pero pues sigo teniendo documentos. Entonces me dice, vea, usted guardó estos resultados de búsqueda hoy, el 2 de junio. Aquí tiene pues muchas listas creadas de diferentes instituciones. Vamos a ingresar a la lista y vamos a ver que esta lista como tal maneja una estructura en cuanto al sitio web igualita a la de los resultados. Es idéntica a esta página de 10 resultados a la página de los resultados cuando fueron 300, cuando fueron 600, cuando fueron 86, es idéntica. Entonces, los filtros al costado izquierdo, documentos en la parte central, ¿cierto? Y lo único que cambia es que aquí no hay una ecuación, ¿cierto? Aquí ya no hay una ecuación, sino lo que tenemos es una carpeta. Pero la estructura es igual. Yo podría analizar las palabras clave, ir y buscar el filtro de palabras clave de estos 10 documentos, a ver si tienen coincidencia con mis palabras clave, por ejemplo. Entonces empiezo a analizar otra vez palabras clave, pero desde una dimensión de información mucho más corta. Entonces vamos administrando el contenido. A partir de estos 10 documentos, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces ya vimos cómo administrar el contenido dentro de Scopus, ¿cierto? Cómo arrancamos desde una estrategia de búsqueda, cómo la solidificamos, cómo la guardamos, cómo la individualizamos y demás. Ahora lo que vamos a hacer es ver otra estrategia de búsqueda que podemos utilizar. Es una estrategia vieja, muy vieja. A esta estrategia se le conoce como bola de nieve. Entonces, en antaño, hace muchísimos años, antes de que existieran todo este tipo de recursos, los investigadores de ese tiempo hacían sus revisiones literarias en libros, en sus bibliotecas, ¿cierto? En las bibliotecas de sus instituciones o sus bibliotecas personales, y de esa revisión encontraban las referencias. Entonces se iban a las referencias y en las referencias buscaban qué les podía servir. Tomaban el título de ese libro, de esa revista, de ese capítulo o de ese artículo, volvían a la biblioteca, lo buscaban y tenían que revisarlo para así encontrar más información. Entonces eso era una bola de nieve. En Scopus vamos a poder hacer algo muy parecido, pero
la cantidad de información que nos ofrece Scopus, uno, es mucho más rápido de llegar a ella, y dos, es una información no solamente de referencias, sino que tenemos más tipos de documentos. Entonces, ¿dónde encontramos la bola de nieve? Dando clic sobre el título del documento. Vamos a dar clic sobre el título del artículo. Cuando yo doy clic sobre el título del artículo, vamos a darnos cuenta que el artículo no viene en texto completo, lo que ya hablábamos, sino que el artículo me muestra el resumen. Y pues algunos otros datos como palabras clave, referencias y demás. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, uno, analizar esto que se llama el tópico de prominencia, el Ceibal Topic Prominence. Este tópico de prominencia es un análisis semántico de los resúmenes de las publicaciones que se han publicado después del año 1996. ¿Listo? Todas las publicaciones que tengan como fecha un año posterior al 96 van a encontrar abajo del abstract o del resumen de las mismas esta información, el tópico de prominencia. Entonces, este tópico de prominencia, ¿qué es? Es un análisis semántico que se le ha hecho a los abstracts de los documentos que han sido publicados después de este año. Y después de ese análisis semántico se le da unos tópicos o una temática. Entonces, el análisis semántico de este abstract dio que el tópico donde está publicando es este. Entonces, yo puedo entrar al tópico y me va a mostrar lo siguiente. Me va a mostrar que en el tópico en total hay más de 12.000 documentos que tienen este mismo tópico. Aquí me está analizando el rango de los documentos publicados en estos años. Los documentos más representativos de estos años en este tópico son estos, y son los más representativos porque son los que más citas tienen. Entonces aquí empiezo a hacer mi bola de nieve. Hay una relación entre el tópico, mi tema de investigación y estos documentos. Entonces puedo ir ampliando la información, ¿cierto? Entonces tengo documentos representativos. Ahorita vamos a ir a ver alguno de ellos. Tengo los autores que más publican documentos en este tópico o en esta temática. Aquí el nombre del autor o de la autora con la cuantía de documentos que ha publicado, ¿cierto? Entonces empiezo a analizar la información. Y por último, tengo el análisis de frases claves que se han extraído desde los resúmenes, ¿cierto? Los resúmenes de los documentos, donde empezamos a ver la relevancia o el crecimiento de la palabra clave. ¿Listo? Entonces empiezo aquí también a identificar términos que se están usando en los abstracts o en los resúmenes de los documentos de este tópico. ¿Listo? Y la relevancia de los mismos que viene reflejada con su tamaño. Entonces, entre más grande se vea el término, pues quiere decir que está teniendo un mayor uso en este rango temporal que me está evaluando Scopus. Entonces, empiezo a analizar las palabras clave. ¿Qué pasa con esta información? Esta información, en especial la gráfica o la nube de palabras clave, nosotros no la podemos descargar o reutilizar porque es información de un módulo de la plataforma Ceibal, que es otra plataforma del Elsevier ligada al análisis de información. Es ligado a un módulo que se llama el módulo de tendencias o trends. Entonces, es información de Ceibal. Lo que hace Scopus es previsualizar, es decir, yo esta gráfica no la puedo descargar. Únicamente puedo visualizar cómo están las palabras clave en un tópico en específico y podría a partir de esto pues identificar más términos clave, ver cuáles palabras clave voy a usar en los resúmenes de mis documentos porque sé que son las que se están usando en este rango temporal. Entonces, hago análisis de tópico y a partir del análisis de tópico voy a empezar a construir la bola de nieve. Entonces, resulta que yo por aquí vi un documento interesante que creo que era este. Entonces, ingreso al documento y voy a ver que el documento, bueno, tiene el mismo tópico, es decir, aquí ya no analizaría el tópico, sino que lo que iría a analizar ya sería si el documento tiene citas. Entonces, llegué a este documento por el tópico. Entonces, de este documento, que llegué por el análisis del tópico, voy a encontrar que ha recibido 150 citas. ¿Listo? De estas 150 citas, pues sé que hay un relacionamiento temático, es decir, hay 150 documentos que están citando a este artículo. Entonces yo ya empiezo a ver que puedo llegar a más información. Este me sirvió. Entonces lo voy a guardar en las listas. ¿Listo? Lo voy a guardar
en mis listas. Entonces, al servirme y al guardarlo en una lista, lo voy a añadir a mi lista que se llama Elsevier Life 2022. Entonces, voy construyendo una bola de nieve. ¿A partir de qué? A partir de un relacionamiento temático. Entonces, empiezo a hacer un relacionamiento entre documentos a partir de un tema o de un tópico y empiezo a ver los que lo han citado, ¿cierto? Tienen el mismo tópico, pero también tengo los relacionados sobre el costado derecho, entonces están los más citados, en la parte inferior están los que me sugiere Scopus como relacionados. Estos relacionados son documentos que me los sugiere porque hay una coincidencia entre las palabras clave de este artículo y las palabras clave de estos artículos. También puede haber una coincidencia en los autores, por eso también me los puede sugerir. Entonces empiezo a ver segundo tipo de documento relacionado. ¿Listo? Y el tercer tipo de documentos relacionados son las referencias. Las referencias que usó este autor o estos autores para realizar este documento. Entonces, son tres tipos de documentos, bueno, en realidad cuatro, teniendo en cuenta los del tópico. Entonces, tenemos los del tópico, los que lo han citado, los que me sugiere Scopus como relacionado y las referencias. Donde lo que empiezo a hacer es a partir de un relacionamiento temático que debe haber entre cada uno de los documentos, empiezo a llegar a más información. Entonces, cada vez que yo vea un documento que me sirva, lo que voy a hacer es que ese documento lo voy a añadir a mi carpeta de lista, ¿cierto? A la lista que creé donde individualicé la información. ¿Listo? Les recuerdo a las personas que están levantando la mano que las preguntas se atienden exclusivamente sobre el final. ¿Listo? Entonces, vamos a guardar este documento en nuestra lista. ¿Listo? Entonces, yo lo guardo acá en la lista, Elsevier Life 2022, lo añado y voy administrando la información, ¿cierto? Entonces, si yo voy y busco mis listas acá en mi cuenta, en listas guardadas, allí va a aparecer mi lista del Elsevier Life 2022 con 12 documentos. ¿Listo? Entonces ya hemos venido ampliando la información. Entonces, ¿qué estrategias utilizamos para ampliar la cantidad de información? Uno, el acordeón, abrir campos de búsqueda o cerrar campos de búsqueda de acuerdo a nuestra necesidad. Dos, usar Scopus para identificar términos o sinónimos que estemos omitiendo a la hora de construir la estrategia inicial. Tres, la bola de nieve. Entonces, como a través del tópico, de los documentos que han citado al artículo que yo estoy viendo, de las referencias del mismo y de los relacionados, cómo empiezo a encontrar más documentos que puedan servirme para mi tema. Y a partir de lo que me da Scopus con las opciones personalizadas, cómo empiezo a guardar esa información dentro de la plataforma, ya sea creando un universo grande de información a través de mi búsqueda guardada o a través de la individualización por medio de las listas que he creado. Entonces ahí vamos administrando todo el contenido. Ya tenemos claro cómo administrar el contenido dentro de Scopus, ¿cierto? Ya vimos las opciones personalizadas que nos da la plataforma, la individualización que nos permite. Ahora lo que vamos a hacer es la exportación del contenido y vamos a ver dónde encontrar el documento. Yo di clic sobre el título del documento y siempre vi abstracts, nunca vi el documento completo, porque como lo hablábamos al principio, Scopus no tiene como objetivo el contenido. Entonces, ¿dónde encuentro el documento? En View at Publisher. View at Publisher va a ser el enlace que me redireccione al documento. Esto no quiere decir que si yo doy clic en View at Publisher me encuentro el documento. Esto ya no depende de Scopus. ¿Listo? View at Publisher es el enlace que me va a redireccionar al documento en la fuente en la que ha sido publicado. ¿Listo? Entonces él me empieza a redirigir, me dirigió a IEEE, me dirigió a Springer. Scopus no es el dueño de la información, aquí se ve muy claramente. Y pues ya el acceso al documento depende si es un documento de acceso abierto o si es un documento que su institución específicamente, ya en cada uno de ustedes, si su institución suscribe la revista donde se publicó ese documento. Entonces, View at Publisher es el enlace que me redirige al sitio donde está el documento. El acceso al documento o no, ya no depende de Scopus. Scopus no tiene nada que ver si nosotros podemos ver o no ver el documento a texto completo. Scopus únicamente me está diciendo, vea, allá está.
Mire si puede entrar al documento o no, vea si tiene acceso al mismo o no. Pero aquí lo que vemos es que con un solo motor de búsqueda estamos recuperando información de muchas fuentes, ¿cierto? Él me está redirigiendo a contenido de muchas fuentes de información, que era lo que hablábamos al principio. Cómo a través de una sola búsqueda estoy recopilando contenido de muchas fuentes y además sé que ese contenido que me está mostrando Scopus es contenido que ha pasado un proceso de evaluación, ¿cierto? Entonces, esto en cuanto a la búsqueda de información y a dónde llegamos al documento. ¿Listo? Siempre que veamos View at Publisher, va a ser el enlace que nos lleve al documento en la fuente en la que ha sido publicado el mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a Scopus y ahora sí vamos a exportar la información. Entonces, ya vimos dónde encontrar el documento, vamos a exportar estos 10 resultados. Voy a escoger los 10, no, perdón, los 12, son 12 en realidad, con los que encontré por bola de nieve. Voy a escoger estos 12 resultados, todos, en este caso. Y voy a ir sobre esta misma barra de color gris a buscar un botón que diga exportar. ¿Listo? Vamos a exportar la información. Entonces resulta que nosotros tenemos varias formas de sacar la información de Scopus. Tenemos la posibilidad de llevarla a un gestor de referencias bibliográficas como por ejemplo Mendeley, ¿cierto? Entonces, en el caso de Mendeley, él me lleva todos los metadatos, por eso todo sale bloqueado porque me va a cargar al gestor de referencias todos estos datos. También está la posibilidad de llevarlo a RefWorks. De igual forma está la posibilidad de llevarlo a Ceibal, pero en este caso me aparece a mí por lo que estoy ligado a una cuenta del Sevier. Cuando ustedes tienen Ceibal con su institución les va a aparecer esto, si no, no les aparecerá. Puedo llevarlo en formato .ris. Este formato es muy importante para las personas que usan otro tipo de gestores de referencia, como por ejemplo Ednose, Zotero, Reference Manager, bueno, diferentes gestores de referencia que también existen. Entonces podemos exportarlo en .ris. En CSV, para las personas que quieren descargarlo en Excel, van a escoger la opción de CSV, que es la opción que vamos a escoger en un momento. Esta opción también es para las personas que usen herramientas de análisis bibliométrico como VozViewer, van a descargar la información en CSV. También lo pueden hacer en formato BibTeX. El formato BibTeX es para las personas que usan LaTeX. ¿Listo? Las personas que usan LaTeX van a descargar la información en formato BibTeX o las personas que usan otra herramienta bibliométrica como lo es Bibliometrics. Entonces pueden exportar la información en formato LaTeX y ahí, bueno, en formato BibTeX, perdón, y ahí la cargan a su plataforma. Y en texto plano en HTML. Entonces vamos a descargarlo en CSV. Vamos a escoger esta opción, descargar en CSV. Y vamos a escoger en la parte inferior cuáles de estos datos quiero llevar en CSV. Yo voy a escoger los siguientes datos. Voy a escoger el autor del documento, voy a escoger el título del mismo, el año en el que se publicó, la fuente y si tiene citas. ¿Listo? Resulta que el tutor de mi tesis me está pidiendo esa información. Necesita las referencias de los documentos que voy a utilizar para mi artículo, para mi revisión. Entonces, yo ya tengo todas las referencias almacenadas en Scopus y voy a enviárselas a él en un Excel. Además de eso, escogeré las palabras clave y el resumen del documento. Entonces, estos son los datos que voy a llevar a Excel. Vamos a exportarlos aquí en la parte inferior. Y vamos a administrar ahora la información fuera de Scopus. Ya la administré dentro de Scopus, ya vi las posibilidades que me da Scopus para administrar la información. Ahora la vamos a administrar fuera de la plataforma. Entonces la descargué en CSV, pero resulta que el CSV es un formato que está ligado al código de un sitio web. Y la información no es que venga muy organizada o venga muy legible. Si ustedes se fijan, los datos vienen todos amontonados, como uno sobre el otro, no están divididos por celdas. Siempre que descarguemos en CSV Scopus va a venir así. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente proceso. Normalmente lo que yo hago es no usar este archivo, yo lo cierro. Y lo que hago es ir a una hoja en blanco en Excel. Entonces vamos a usar este archivo como una matriz de información. Es decir, esto no solamente va a ser una matriz de ecuación de búsqueda. A partir de esta matriz de ecuación de búsqueda, yo voy a empezar a crear una matriz de datos de lo que he sacado de Scopus. En esa matriz de datos le agrego una nueva hoja que se llama referencias, ¿cierto? Voy a traer los documentos que encontré en Scopus y voy a importar ese archivo acá para decirle al tutor de mi tesis, vea,
aquí están la ecuación de búsqueda sobre la que encontré esta información. Ahorita vamos a subir esa información y ahorita le vamos a agregar más cosas a esta matriz de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a importar ese archivo en CSV a esta hoja en Excel en limpio. ¿Listo? No es obligatorio que lo hagamos desde la hoja de la matriz. Si a ustedes no les gustó la matriz o quieren hacerlo de otra forma, no hay problema. Lo importante es que importemos el archivo a una hoja en Excel, de formato Excel, porque el formato CSV a veces nos presenta problemas o viene con errores. Entonces, mi consejo es, abramos un nuevo Excel, no importa que no sea el de la matriz, sino una nueva hoja en Excel, y ahí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Aquí les voy a pedir 100% de su atención para que veamos, porque siempre que descarguemos archivos en Excel de Scopus debemos hacer el mismo ejercicio. ¿Listo? El ejercicio es el siguiente. Vamos a buscar en nuestro Excel la barra de opciones. En la barra de opciones escogeremos datos. En datos vamos a buscar la opción que dice obtener datos externos. Entonces, barra de opciones, datos, obtener datos externos. Y allí seleccionaremos la opción desde un archivo de texto. Siempre el ejercicio es el mismo. Entonces, datos, obtener datos externos desde un archivo de texto. Vamos a dar clic allí. Y aquí me va a abrir una carpeta de mi máquina, donde en mi máquina todo queda en la carpeta de descargas. Entonces voy a la carpeta de descargas, donde está el archivo que descargué hace 3 minutos, 11:16, 11:13, ¿cierto? Entonces escojo el archivo y lo importo. ¿Listo? Entonces, al importarlo, me va a aparecer este recuadro. Entonces, datos, obtener datos externos desde un archivo de texto, escojo el archivo en mi máquina y aquí me aparece, bueno, ¿cómo quiere separar la información? La información siempre la vamos a delimitar. Siempre delimitar va a ser la opción. Después de escoger delimitados, damos clic en siguiente y me va a aparecer el separador. Entonces, ¿cuál quiere usted que sea el separador de su información? Una coma, un punto y coma, una tabulación. Entonces, en el caso de los archivos de Scopus, siempre van a estar delimitados por coma. Así que el separador que siempre vamos a escoger es coma. ¿Listo? Por eso les digo que el proceso siempre es igual. No importa los datos que ustedes extraigan de Scopus en Excel, siempre vamos a seguir el mismo ejercicio. Entonces, escogemos el delimitador o el separador coma y si ustedes se fijan, automáticamente el previsualizador de celdas en la parte inferior cambió y me está separando autores, título de documento, ¿cierto? Y ya se ve ahí la celda, pero si yo le quito la coma, otra vez se vuelve a ver feo. Entonces, coma siempre va a ser el separador y aquí ya veo que se ve el cambio. Entonces, me va separando los datos en diferentes campos, que es lo que yo quiero. Año, título de la revista, está perfecto. Así es que yo lo quería. Entonces, finalizamos. Al finalizar nos va a aparecer este recuadro que nos está preguntando dónde queremos ver la información. En este caso en la celda 1 está perfecto, no hay ningún problema. Y aquí ya tengo mis referencias, ¿cierto? Entonces hice mi búsqueda en Scopus. A partir de esta búsqueda he llegado a esta información. Esta información también la puedo utilizar para leer los abstracts. Hay ocasiones en las que nos gusta leer los abstracts en Excel. He conocido casos de personas investigadores que me preguntan, bueno, ¿cómo descargo abstracts en Excel? Porque es que a mí me gusta leer todos los abstracts y a partir de esa lectura de abstracts empiezo a descartar documentos o no. Entonces, este puede ser un ejercicio que hagamos. Entonces, ¿qué tengo? Los autores de los 12 documentos que escogí, el título, el año, la fuente en la que se publicaron, las citas que tienen en Scopus. Los que no traen quiere decir que tienen 0 citas. 0, 0. Y este también tiene 0. ¿Listo? La URL de Scopus, el link directo a Scopus, el abstract, aquí lo que puedo hacer con el abstract es colocarlo tal vez más bonito o en modo párrafo. Entonces voy a inicio, le ajusto el texto y las palabras clave. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo tengo un universo de información que escogí. Ese universo de información lo escogí pues de acuerdo a unos criterios que usamos en Scopus y a una búsqueda rápida que hicimos dentro de la plataforma. Lo que vamos a hacer con esta información, ya teniéndola organizada en el Excel, es crear una nube de palabras clave.
Yo tengo unos términos clave de esos 12 documentos, los voy a escoger aquí. Aquí corremos un poquito. Los términos claves de estos 12 documentos, vamos a escogerlos acá, todos los términos. Y todos. Entonces voy a escoger todas las palabras clave y las voy a copiar. Voy a dar clic derecho, copiar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escoger estas palabras clave y voy a crear una nube de palabras clave. Yo sé que existen plataformas como por ejemplo Bibliometrics, donde yo puedo crear una nube de palabras claves a partir de una información que he extraído de Scopus, pero también sé que no todos conocemos Bibliometrics, también sé que no todos tenemos descargado Bibliometrics o VozBigware o la plataforma que utilicen para hacer análisis bibliométricos. Entonces, para este ejercicio de llevarle los documentos o las referencias al tutor de nuestra tesis, vamos a crearle también a él una nube de palabras clave y desde un programa o una aplicación que todos tenemos instalado en nuestros computadores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir Word en mi computador, Microsoft Word, aquí lo abrimos, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que hago es pegar todas las palabras clave que escogí en el Excel, ¿no? Entonces aquí le digo, aquí le pego, no, me pegó con el formato que no quería. Entonces lo pegamos y aquí le digo que use el estilo de acá, el estilo ¿qué pasó? Porque me pegan cuadritos y no quiero que peguen cuadros. No. Ay, que pegué. Otra vez, repitamos. Ahora sí, me pegó únicamente palabras clave, pero me las pegó feo. Otra vez, voy a pegar y aquí le digo que me muestre el estilo de acá. Voy a escoger esta opción, que se bloquea el... Bueno, se bloqueó mi Word. No. Otra vez. Bueno, aquí ya están las palabras clave. Entonces, ya tengo todas las palabras clave de ese universo de información, ¿cierto? Traje las palabras clave de esos documentos que extraje de Scopus. Entonces, voy a crear una nube de términos. Voy a crear a ver cuáles son los términos que más se están utilizando en ese universo de resultados, sin usar una herramienta bibliométrica. Voy a hacerlo desde Word. Es muy sencillo. En Word, nosotros tenemos varias opciones. Una de esas opciones es el desarrollador, el último. Si no tenemos el desarrollador instalado en nuestro Word, no se preocupen. Ustedes lo pueden instalar. Dan clic derecho sobre la barra y le dicen personalizar cinta de opciones. Entonces personalizo mi cinta de opciones y aquí le digo, bueno, tiene que mostrarme el desarrollador. A veces, en ocasiones, el Word no trae el desarrollador seleccionado, entonces nosotros lo seleccionamos y lo aceptamos para que el desarrollador me aparezca en la barra de opciones de mi Microsoft Word. Entonces instalé el desarrollador. Después de instalar el desarrollador, voy a buscar la opción de complementos. ¿Listo? Entonces en la opción de complementos voy a ingresar y voy a buscar este programa, Pro Word Cloud. Listo, Pro Word Cloud, por favor tomen nota si les interesa crear nubes de palabras clave desde Word. Lo que estamos haciendo en este momento es instalándole un complemento que no tiene ningún costo y no ocupa mayor espacio de almacenamiento. Lo estamos instalando a nuestro Microsoft Word. Entonces vamos a buscar Pro Word Cloud en la tienda. Colocamos ahí el término Pro Word Cloud. Entonces yo puedo colocarlo acá y él ya me lo busca. Entonces ya me lo instala, ¿cierto? Ya quedó instalado. Entonces desarrollador, complementos, busco Pro Word Cloud y lo inserto. Al insertarlo, debo escoger las palabras clave. Voy a escoger todas las palabras clave de mis documentos. Ya por acá, vamos a ver, ya. Y aquí las tengo seleccionadas todas. Entonces él me dice, listo, le voy a crear la nube de palabras clave. Se las voy a colocar estas palabras clave en una nube. Entonces, escoja el formato que quiere ver la letra. Yo soy muy clásico, entonces Arial. Me gustan más los colores claritos o pasteles, entonces escojo estos colores. Quiero verlo todo horizontal. Aquí le escojo en diseño, layout, diseño, todo en horizontal y organización inteligente, sí. Le digo que me cree la nube de palabras clave. Aquí creo mi nube.
y él aquí en Word me está creando esa nube de términos, ¿cierto? Rápido, desde un programa que todos tenemos. Entonces él me crea la nube, me dice, no la veo, ya la está cargando, aquí me tiene que crear la nube de términos clave y entonces me va a colocar en términos más grandes, aquí copio y la pego. La puedo pegar acá o me la puedo llevar al Excel. Y aquí el Excel, el Word, perdón, ya me creó la nube de palabras clave de acuerdo a mi tema, ¿cierto? Donde los términos más grandes son los términos que más se repiten en ese universo de datos acá. Entonces, empiezo a administrar la información. El diseño, que se vea más las palabras claves o no, pues ya depende de lo que nosotros escojamos. Estos fueron los colores que yo escogí para este ejercicio, pero creamos nuestra nube de términos. Entonces, identificamos una serie de documentos en Scopus, administramos la información dentro de la plataforma, pero también vimos cómo administrar los datos fuera de ella. Y no tuve que ser un experto en herramientas bibliométricas ni nada por el estilo, sino que desde un programa tan sencillo que todos tenemos y que todos utilizamos como Word, creé mi nube de palabras claves de una forma rápida y sencilla, de acuerdo a esa información que extraje del mismo Scopus. ¿Listo? Entonces ahí vamos administrando la información, vimos cómo administrar el contenido dentro de Scopus, vimos cómo administrarlo afuera. Esto queda en formato de imagen, es decir, yo puedo copiar esta imagen y llevarla a mi archivo en Excel. Entonces aquí le podría agregar una nueva hoja que se llame nube de términos y le agrego esa nube de términos al Excel y ya le llevo toda esa información al tutor de mi tesis. Vea, de esas palabras clave, estos fueron los términos que más se repitieron organizados en una nube de términos. Y arrancando de qué? De una muy buena estrategia de búsqueda. Entonces este archivo se está convirtiendo en una matriz de información. Lo estamos convirtiendo en una matriz de datos, ¿cierto? Arrancamos con una matriz de ecuación de búsqueda, un Excel que me ayudaba a sintetizar la creación de una estrategia de búsqueda, pero lo vamos convirtiendo en una matriz de datos. ¿Listo? Ahora, ya para ir cerrando la parte de plataforma, vamos a ver y hacer un último ejercicio que es el del análisis de tendencias. Ya hicimos un análisis de tendencia en palabras clave, hicimos un análisis de tendencia en tópicos, revisamos términos, revisamos autores que están publicando en un tópico en específico. Ahora vamos a hacer un análisis de tendencia de una temática. Voy a volver a la página de inicio de Scopus, dando clic sobre su logo, sobre el arbolito, y voy a volver a mis resultados. Vuelvo a la página inicial y en la parte inferior de la misma voy a encontrar todo lo que yo he hecho hoy, con lo que he jugado de contenido. Entonces voy a volver a mis 634 resultados y lo que voy a hacer es que este es mi tema en general, voy a analizarlo. Para analizarlo vamos a ir a este botón que dice analizar resultados de búsqueda. ¿Listo? Entonces tenemos el primer resultado y la ecuación. Entre el primer resultado y la ecuación está el botón que dice analizar resultados de búsqueda. Entonces, este análisis de resultados de búsqueda me va a servir para ver gráficas de diferentes temas donde empiezo a medir la producción. Más que todo lo que hablábamos de un análisis de producción, aquí es donde empiezo a medir este análisis de producción. Pero en el caso de nuestra sesión del día de hoy, solo vamos a hacer énfasis en esta primera gráfica, que es la gráfica de la tendencia. Tendencia en publicación de mi tema. Entonces, ¿qué me dice la gráfica? Que el tema se está publicando desde el 92 dentro de Scopus. Lo que veíamos, el autor seminario, el primer documento de Scopus era del año 1992. Aquí yo puedo empezar a filtrar la gráfica. Quiero ver una tendencia de la última década. Entonces, tomo aquí un rango temporal, la última década, y analizo. ¿Cierto? Entonces, reduzco la cuantía de años a revisar y veo la tendencia del tema en la última década. Entonces empiezo a evaluar qué tan en tendencia está el tema. 2020 pues no lo puedo tener en cuenta igual que los otros años, o no puedo analizarlo y compararlo igual porque pues apenas estamos en junio, digamos que estamos en la mitad o en el ecuador del año y ya podríamos hacer un análisis rápidamente de proximidad. Si en el 2019 obtuvo 119 y a hoy 2 de junio hay 62, es decir, la tendencia marca que va a ascender un poquitico, ¿cierto? Un análisis así súper rápido de lo que tuvo el año pasado versus lo que lleva este año a la fecha que tenemos hoy.
rápido. Así en nuestro tema de investigación podemos ir haciendo ese análisis. Pero también puedo sacar la gráfica. También puedo decirle, bueno, no me muestre la gráfica del 2020 o no me muestre el 2020 graficado porque pues es una curva descendente que no tiene nivel de comparación porque no estoy a la par de los otros años, en el caso del 2020. Entonces ahí ya me muestra una gráfica nueva, un análisis de una década en la publicación de contenido. Este análisis gráfico no solamente me va a servir para hacer un análisis contextual, también no me va a servir solamente para hacer un análisis de tendencia, también me va a servir para hacer un análisis contextual, un análisis de contexto. ¿Qué pasaba en el mundo en ese año que hay un pico altísimo? ¿O qué pasó? ¿Qué me permite? Entonces, resulta que si yo creo una ecuación de búsqueda sobre el SARS, el COV-2, el coronavirus y demás, el COV, todos los sinónimos que tiene el coronavirus, esa gráfica que me genera Scopus va a ser una gráfica que tenga 3 picos. El primer pico es en el 2002. Si recuerdan, en el 2002 arrancó el tema del SARS en China, obviamente no con los niveles que tuvo hoy o tiene hoy en día. Después en el 2000, no recuerdo, 11 o 12, tiene otro pico alto, ¿cierto? Que también la enfermedad intentó propagarse, pero como que no salió de China tanto como lo hizo hoy en día. Y el otro pico es 2020. Entonces, los picos que me refleja la gráfica están ligados al análisis contextual, ¿cierto? ¿Qué pasaba en el mundo? Entonces, en ese momento, la enfermedad se propagó en China durante ese par de años que mencionaba, y pues 2020 lo que estamos viviendo hoy en día, que el pico pues ya es gigante. Entonces la gráfica no solamente me va a servir para analizar la tendencia del tema, sino que también me puede servir para soportar un análisis contextual. Yo estoy haciendo un análisis contextual dentro de mi documento donde hago referencia a algo específico que pasaba en algún momento del tiempo en el tema y que eso también se reflejó en investigación, pues puedo usar la gráfica, puedo usar la ecuación. Entonces a partir de esta ecuación de búsqueda, este era el pico que tuvo ese tema en ese tiempo y tengo un análisis contextual, ¿cierto? Entonces depuro un poquito el tener que hacer una revisión, sino que ya con el análisis de contexto, el análisis gráfico me puedo apalancar. La gráfica en la parte superior trae la opción de ser exportada o ser descargada. Entonces nosotros podemos descargar ya sea la imagen, ¿cierto? O exportar los datos en Excel también, en CSV. Yo puedo exportar la imagen, que es la segunda opción, exportar gráfica en una carpeta comprimida en zip, o puedo exportar los datos en CSV. Entonces vamos a exportar la imagen, escogemos exportar y me exporta la imagen tal cual, ¿listo? Con la línea como yo la tenía construida, como la edité. Inicialmente era la línea de toda la temporalidad, del 92 al 2020. En este caso me quedé con la gráfica del 2010 al 2019 y me exporta siempre las gráficas en los formatos más comunes. Siempre que exporte una gráfica de Scopus va a venir en una carpeta comprimida y viene en PNG, en JPG, en PDF y en SVG. Estos son los 4 formatos más comunes o más usados en imágenes, cuando estamos hablando de imágenes. Y aquí ya me descarga pues la gráfica que yo construí. Entonces voy evaluando la tendencia, ¿cierto? Ya hice un análisis de información, un análisis de tendencia, que como lo hablábamos al principio, esto era el foco de la sesión del día de hoy. Vimos a nivel general lo que es Scopus, pero pues también haciendo énfasis en 2 de esos puntos en los que nos va a ayudar a partir de la administración de la información. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. En la parte de las preguntas les recuerdo, les recomiendo que no vamos a preguntar sobre el video o la grabación de esta sesión, recordémoslo, lo encontramos en el grupo en Facebook, el Sevier Live 2020, o en el canal de YouTube, el Sevier Live. Las preguntas que vamos a hacer van a estar ligadas a lo que trabajamos el día de hoy. Yo ya voy a ir a revisar el chat para tener en cuenta esas preguntas. Por favor, no preguntemos ni por el video ni por la certificación, que son temas que ya se tocaron desde el principio. Si se conectaron después, pues sobre el final van a ver sobre qué hablamos al principio en cuanto al video y la certificación o la constancia. Entonces, vamos a ir resolviendo dudas, preguntas. Vamos a tomar estos últimos 25 minutos para ir resolviendo esas
preguntas. ¿Listo? Entonces voy a ir al chat. ¿Listo? Las personas que levantan la mano, por favor, coloquen sus preguntas. Listo. Entonces, nos pregunta Jimmy Alexander Guerrero Vargas. ¿Puede explicarnos cuál es la diferencia entre el índice H reportado por Scopus con el reportado por Google Académico? El índice H de Google Académico te está midiendo toda tu producción, todo lo que has subido a Scholar o a Google Académico. El índice H de Scopus te está evaluando únicamente lo que tienes publicado en revistas indexadas en Scopus. Entonces, tiende generalmente a ser mucho más alto el índice H de Google Académico porque tiene más información, tiene más contenido que el índice H de Scopus. Entonces, el índice H de Scopus se basa únicamente en un análisis de documentos que han sido publicados en revistas indexadas en Scopus. Google Académico tiene hasta tesis, entonces, pues ahí te tienen en cuenta todo ese tipo de documentos para valorar ese índice H. ¿Listo? Entonces aquí Answer Live. Listo. Nos pregunta Patricia Carmina Insunza Mejía. He intentado ingresar a la interfaz completa de Scopus. ¿Cómo puedo hacerlo desde mi casa? Listo. Entonces, si quieres, Patricia Carmina, lo que vamos a hacer es que, uno, vas a contactar la biblioteca de tu institución. Listo, vamos a contactar al bibliotecólogo desde la página de la biblioteca de tu institución para que te digan si tú eres profe, estudiante, estudiante doctoral o egresada de la institución, te digan cómo es el proceso para que tú tengas acceso desde tu casa. Cada institución tiene modelos y medios diferentes para que las personas puedan acceder a las bases de datos. Generalmente es a través de la página de la biblioteca, entonces hay que contactar la biblioteca. Si no te es posible, si no consigues respuesta, lo que hacemos nosotros es que podemos ser el puente. Entonces nos escribes a nosotros, a nuestros correos, sobre el final creo que está mi correo, nos escribes un correo y dependiendo de la institución, pues te ayudamos a contactar a la persona que nosotros conocemos para que te indique cómo es el proceso para que tu institución te dé el acceso a la base de datos, en este caso a la de Scopus. ¿Listo? Entonces aquí, listo. ¿Cómo puedo exportar más de 2000 referencias? Listo. Para exportar más de 2000 referencias, nos pregunta Nubia Gómez, nosotros vamos a usar la API de Scopus. Esta API la maneja en cuanto al tema de capacitación de las mismas nuestro compañero Carlos Esteves. Scopus nos permite descargar máximo 2000 registros directamente desde la plataforma, que es lo que pregunta Nubia. Entonces, esos 2000 registros, si queremos descargar más de 2000, debemos utilizar la API. Para eso debemos usar nuestra cuenta. Seguramente en el segundo semestre del año tendremos una sesión para API. De igual forma, pues te comento que es importante que contactes el personal de biblioteca de tu institución para que te ayuden a conocer cuál sería tu usuario para ingresar a la API. Pero es un tema de la API exclusivamente. Scopus como plataforma máximo nos deja exportar 2000 datos de documentos. Listo. Listo. Entonces nos pregunta Luis Alfonso Sierra, ¿me regala por favor el nombre completo de Word? Sí, en Word lo que hacemos es buscar el desarrollador, vamos a buscar complementos y en complementos buscamos Pro Word Cloud. ¿Listo? Vamos a buscar Pro Word Cloud. Es la extensión o la aplicación que puedo vincular a Word que me ayuda a crear nubes de palabras clave de acuerdo a la información que he extraído en este caso de Scopus, ¿cierto? Yo sé y soy consciente de que existen muchas herramientas bibliométricas, pero también sé y soy consciente que no todos utilizamos ese tipo de herramientas. Entonces, desde Word es muy rápido para el caso de las nubes de palabras clave de acuerdo a la información que has descargado desde Scopus. Entonces, es Pro Word Cloud. Igual te la voy a colocar acá en la respuesta para que todos lo vean. Pro Word Cloud. Listo. Así es como la tenemos. Listo. Siguiente pregunta. Héctor Mendoza. Las keywords de Scopus, ¿cómo las asigna? ¿Por el autor? ¿Cómo puedo saber qué definición tienen estas para Scopus?
Entonces, Scopus tiene dos tipos de palabras clave y esto lo veíamos acá. Tiene palabras claves del autor, que son los términos que usó el autor en el documento. A eso se referencia las palabras clave del autor, los que usó el autor en el documento, los que están en el documento. Y los términos indexados que me aparecen dentro de Scopus hacen referencia a los términos en tesauro. Entonces, de esas palabras clave del autor, que eran 8, puede que esas 8, 5 tengan definiciones desde tesauros. Entonces, ¿cómo se define cada uno de esos términos desde tesauro? Entonces, esa es la diferencia entre author keywords y index keywords. Las author keywords son las que usa el autor en el documento, las index keywords son términos tesaurados. ¿Listo? Por eso yo descargué los dos. Author keywords, tanto author keywords como index keywords. A eso hacen referencia estas dos tipologías de documentos. Listo. Entonces, esa para Héctor Mendoza. Entonces, aquí ya la tenemos respondida en vivo. Dice, ¿cuándo se repite este mismo curso? Este mismo curso es cíclico, se repetiría en el próximo trimestre, es decir, no tengo exactamente la fecha, pero creería que a mediados de septiembre puede ser. Este mismo, o sea, es Scopus básico. Hoy vimos Scopus básico. Dentro de 8 días es Scopus un poquito más avanzado y así todos los martes, pero como tal, este mismo de Scopus básico va a ser para el próximo mes de septiembre, creería yo. Esto es trimestral. Trimestralmente vamos repitiendo algunos de los cursos y demás. Listo, entonces yo creo que por ahí para esas fechas, de igual forma, pues te recomendamos estar pendiente del grupo en Facebook, el Sevier Live 2020. Ahí todos los jueves o viernes se están publicando las invitaciones a las sesiones de la siguiente semana. ¿Listo? Entonces ahí se van a ir enterando de qué sesiones cada semana. La próxima semana es una sesión un poquito más avanzada de lo que nos va a dar Scopus, tal vez algo más de métricas y demás. ¿Listo? Entonces, eso para Ania Hernández Chávez. Vamos aquí a cerrar esta pregunta. Estoy respondiéndolas en orden cronológico. María Gómez Díaz dice, hola, buenos días. No me quedó muy claro qué es la ola de nieve. Entonces, para María Gómez Díaz, la ola de nieve es otra forma de llegar a la información. Es un método de búsqueda de contenido en el que no dependemos de una ecuación de búsqueda. ¿Listo? Dependemos es de un relacionamiento temático. Entonces, normalmente nosotros las búsquedas las hacemos a través de un cajón de búsqueda en cualquier fuente de información. Entonces, esa búsqueda de información que hacemos a través de cualquier motor de búsqueda, estoy abriendo Scopus otra vez porque me aparece un error. Entonces, esa búsqueda, Scopus me ofrece 3 tipos de documentos relacionados, o 4. El de los tópicos, me ofrece los que han referenciado el documento que yo estoy viendo, los que Scopus denomina de documentos relacionados y las referencias. Entonces ya te lo voy a mostrar aquí en vivo y en directo. Entonces empiezo a través de ese relacionamiento temático en mis documentos a llegar a más información, ¿cierto? Entonces empiezo a ampliar la cuantía de resultados sin depender de un cajón de búsqueda, sino lo que estoy haciendo es que ingreso aquí, bueno, a mi carpeta, ingreso a un documento, vamos a ingresar a uno rápido y vemos cómo a través de ese relacionamiento temático voy llegando a más documentos. Y de ese documento que llegué, vuelvo a repetir el ejercicio y sigo llegando a más documentos. Ejemplo este. Entonces yo ingreso al documento y me encuentro que el documento me ofrece los documentos que han citado a esta conferencia, en este caso, esto es una conferencia. Entonces, ¿qué documentos han citado a esta conferencia? Estos 6. Hay una relación directa, ¿cierto? Hay un relacionamiento temático. Además de eso, me ofrece unos documentos relacionados. Entonces, yo cada vez que vaya viendo un documento que me sirve, repito el ejercicio. Voy, veo quién lo ha citado, voy, veo sus referencias y lo que hago es usar la opción personalizada de las listas para empezar a guardar esa información en mi carpeta, que este documento yo no lo encuentre y diga, bueno, ¿qué hago con él? Entonces uso mi lista y lo añado. Entonces no dependo y no estoy haciendo una búsqueda directa con un cajón, sino que estoy buscando es un relacionamiento a través de diferentes tipos de documentos que tienen justamente esto, relacionamiento con el que yo estoy viendo. ¿Listo? Ese es a lo que hacemos referencia con la bola de nieve.
Listo, para María Gómez. Esta ya fue respondida. Ahora nos pregunta María Josefina Restrepo Brandt. Si puedo colocar nuevamente el enlace inicial para la ficha en Excel, claro que sí. Te la coloco y te envío el enlace, por supuesto. Entonces, dame un segundo, aquí te envío de todas maneras el enlace aquí al chat y todos ahí van a poder verlo a la respuesta de María Josefa. Entonces, escribir respuesta, aquí te coloco el enlace y de todas maneras se los dejo aquí abierto en la presentación. Listo. Entonces ya María Josefa respondida. Ahora dice Gustavo Alfonso Díaz, ¿buscar en Scopus y en Embase me arroja los mismos resultados? No, no. Embase es una base de datos especializada, no es multidisciplinar como Scopus. Los criterios de indexación de contenido que tiene Embase son diferentes. Embase, además de ser referencial en cuanto al contenido, lo que hace es pues, mostrarme fórmulas, mostrarme información de fármacos y demás. Entonces es una base de datos completamente diferente. Puede que se haya coincidencia en contenido, como si me preguntan si busco en Scopus y en Web of Science va a aparecer lo mismo. Seguramente no. Hay una diferencia de contenido, pero también hay un punto donde debe haber similitud porque cada una está usando unos criterios diferentes para recibir información. Y cada una tiene unos objetivos diferentes en cuanto a Embase versus Scopus. ¿Listo? Para Gustavo Alfonso Díaz. Listo. Nos pregunta Guillermo Alejandro Quiñones. Buenos días. ¿Las otras gráficas también se pueden exportar? Sí, Guillermo. Todas las gráficas que me ofrece Scopus, la línea del tiempo que fue en la que hicimos énfasis para la sesión del día de hoy y las demás gráficas las podemos exportar. Todas las gráficas funcionan igual. Yo puedo exportar gráficas, por ejemplo, de países. Entonces voy a mis resultados, voy al análisis de información y busco la gráfica de los países. No quiero la línea del tiempo o el histograma, sino que quiero es los países. Entonces yo aquí busco documentos por país y igual me aparece el botoncito para exportarla, para editarla, para ir escogiendo unos rangos temporales tal vez más cortos y más recientes. Entonces, y la exportas bajo los mismos dos criterios o los mismos dos formatos, CSV o exportar como tal la imagen. ¿Listo? Para Guillermo Alejandro Quiñones. Listo. Nos pregunta Guillermo Reina. ¿Cómo puedo crear una cuenta personalizada si abro Scopus a través de mi institución? Es recomendable registrarme a través del correo de mi institución. Listo. Sara y Guillermo, te cuento. La cuenta personalizada depende si es con un correo personal o institucional directamente de la institución. ¿Listo? ¿Qué te aconsejo yo? Consultar si la universidad, el centro de investigación o la institución a la cual estás vinculado tiene alguna política de creación de cuentas. Yo conozco algunas instituciones que son muy estrictas con este tema y le dicen a su comunidad académica, las cuentas se crean exclusivamente con el correo del dominio institucional, @universidadabc.edu.co.mx.es, según nuestro país, ¿cierto? Entonces, eso depende directamente de nuestra institución. La puedes crear con Hotmail, con Gmail, no cambia nada tu almacenamiento, eso no tiene ninguna inferencia ahí, no ingiere nada, pero el problema es si la universidad tiene alguna política, si la institución tiene una política. ¿Listo? Para crearla es muy sencillo. Aquí en la parte superior, después de que ingresas a través de tu institución, no te van a aparecer las iniciales de tu nombre, sino que te va a aparecer un botoncito azul más o menos de este tamaño que dice crear cuenta. Entonces ahí creas la cuenta o si ya la tenías en Mendeley o en otra base de datos del Sevier, inicia sesión con esa cuenta y ahí ya te va a funcionar. ¿Listo, Saray? Entonces eso para la creación de cuentas respecto a los correos. Listo. La cuenta, bueno, Santiago nos pregunta lo mismo, entonces la cuenta personalizada de Scopus es con nuestros correos. Aquí arribita, en vez de que les aparezca unas iniciales de un nombre, les aparece un botoncito que dice iniciar sesión o crear cuenta. ¿Listo? Entonces eso para Santiago también, que nos preguntaba algo muy parecido. Listo. Nos pregunta Aris Carrasquilla Batista. ¿Cuán usual es hacer búsquedas por autor y qué consideraciones debo tener? Es muy usual hacer búsquedas por autor. Las búsquedas por autor me sirven, por ejemplo, para analizar la producción de un investigador
ver desde cuándo publica en revistas en Scopus, ver dónde está siendo citado. Entonces, si es un autor que está en mi país, quiero saber si lo están citando en otro continente o solamente lo citan en mi país y en Latinoamérica. Entonces, ese es el consejo. Si no sabes cómo firma el autor, como el autor no conoces exactamente cómo está su perfil en Scopus, el consejo es coloca el apellido y el nombre completo cuando busques por autor. Son muy usuales, las usamos cuando estamos buscando colaboración, las usa la persona que se encarga de medir, por ejemplo, a nivel institucional, qué tanto ha publicado un autor de mi centro de investigación o de mi universidad. Entonces puedes usarlo. Si tienes el ORCID, el ORCID o el ORCID, como quieras llamarlo, pues va a ser mucho más fácil hacer la búsqueda de ese perfil. Pero si no, pues te toca por el nombre y el apellido completo. O si no, ir depurando únicamente personas que tengan ese apellido. Pero si es un apellido como los nuestros, por ejemplo, Rodríguez. Rodríguez es un apellido que se repite en todos nuestros países. Entonces, pues van a aparecer todos los que tengan Rodríguez. Entonces, preferiblemente el tip es tener el nombre y el apellido del autor para hacer la búsqueda. Y si quieres ser más exacta, puedes tener el ORCID o la afiliación, que es la institución a la cual esté vinculado. Listo. Eso en cuanto a Aris Carrasquilla. Bueno, vamos aquí, Don. Listo, nos pregunta Sandra Converse Páez. ¿Tienes un diagrama de flujo para este proceso que mostraste? No. Digamos, documentado algo del proceso de, por ejemplo, editar el archivo en Excel o de crear el Word, no. Tenemos pues la grabación. Lo que pasa es que no creamos material de apoyo porque como Scopus me ayuda a tantas facetas del ciclo, en ocasiones puede que a mí no me interese crear una nube de palabras clave. Entonces, sería tener muchos documentos donde ya es muy personalizado. Lo que podrías hacer es pues, usar la grabación que la encuentras en el canal de YouTube o en el grupo en Facebook. ¿Listo? Esto para Sandra. Entonces, aquí ya se respondió esta. Voy respondiendo, voy bajando aquí. Natalia Vaca. Hay ciertas palabras claves o tópicos que parece son muy latinoamericanos. Se encuentran en Scopus, cómo hacer la equivalencia. Sí hay información, de hecho a nivel latinoamericano hay pues una buena cantidad de revistas indexadas, yo creo que pueden haber cerca de 1000 revistas, no sé exactamente el número, pero sumando lo que conozco pueden haber cerca de 1000 revistas latinoamericanas dentro de Scopus. Lo que yo te invitaré a hacer, Natalia Vaca, que nos pregunta es buscar, arrancar a hacer la búsqueda por términos clave, es decir, busca tu tema general rápido, ve al filtro de palabras clave, algo muy parecido a lo que hicimos hoy, y empieza a identificar Scopus qué palabras clave maneja ese tema y cómo puedes empezar a generar un relacionamiento entre esos términos y construir una ecuación que te dé información de Scopus para ahí sí ir y revisar los tópicos de los documentos que estás viendo. Entonces, esa es la idea, ir buscando bajo los criterios que vimos hoy, que era el acordeón, buscar por palabras clave, qué otros términos puedes usar y cómo se relacionan esos términos con tus términos específicos que estamos utilizando aquí a nivel latinoamericano. ¿Listo? ¿Puedes repetir cómo se instala el desarrollador de Word? Sí, voy a repetir por última vez lo del desarrollador de Word para crear nubes de palabras clave. Recordemos que el desarrollador lo instalamos dando clic derecho sobre la barrita. Entonces tengo que cerrar esto. Sobre la barra de opciones, aquí tengo que pararme en la barra azul, dar clic derecho y le digo que personalice mi cinta de opciones, ¿cierto? Entonces personalizo mi cinta de opciones y aquí me aparecen las opciones que yo quiero que me aparezcan en Word. Word generalmente no trae esta, que es el desarrollador, entonces escojo el desarrollador y lo acepto. Le digo, listo, instálemelo. Entonces ya instalado el desarrollador, busco el complemento. El complemento que es ir a la tienda de Microsoft donde buscamos, en este caso, ProWord Cloud, y ahí instalo la nube para crear la nube con mis términos que he sacado desde Scopus. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. La verdad al principio parece que es muy largo, pero en realidad es un proceso muy rápido y simple que me ayuda a crear rápidamente esa nube de palabras clave. Bueno, todavía me faltan muchas por responder, creo que no nos va a dar el tiempo. Las personas que no alcancemos a responderles no se preocupen, les responderemos por correo electrónico. Me registré como individuo, pero no me deja realizar la búsqueda. Listo. Edison Leonardo Rodríguez, recuerda que para acceder a Scopus debes hacerlo a través de tu institución. Entonces debes buscar en la biblioteca de tu institución
cómo es el acceso a Scopus que tiene establecido esa institución. Como le contestaba alguien más, va a depender de la institución, de qué rol tengas dentro de la institución, si eres egresado, si eres un estudiante de una especialización, si eres un estudiante de pregrado o si eres un profesor nuevo, que la institución te comunique, mire, usted accede así desde su casa. ¿Listo? Ya que el acceso pues varía según la institución en la que estemos, entonces es importante conectarte o contactarte con la biblioteca de la institución para Edison Leonardo Rodríguez. Bueno, vamos a responder un par más. Nos pregunta Héctor Rueda, ¿cómo podemos saber realmente cuáles artículos podemos conseguir o consultar rápidamente? Es decir, que los artículos que puedo consultar o conseguir sin tener que inscribirme en otra página paga o escribirle al autor. Realmente, si filtramos por Open Access, podemos consultar rápidamente los artículos. Bueno, aquí hay algo y es para Héctor Rueda, que Scopus no tiene, solamente tiene un filtro que se llama Open Access y otros. Los otros son artículos de suscripción. Mi consejo es, si estás haciendo una revisión, no filtres de entrada por Open Access. Primero revisa todo lo que hay, ¿cierto? Y empieza en el View Ad Publisher a ver a qué tienes acceso y a qué no. Muchas instituciones tienen pues un gran acceso a bases de datos, no solamente a Scopus, sino a muchas fuentes de información, y muchas veces en View Ad Publisher ese documento ustedes lo van a tener a la mano gracias a la suscripción que tiene su institución a esas bases de datos. ¿Listo? Entonces, siempre View Ad Publisher el enlace y no filtremos de una vez por Open Access porque mira, estás sesgando y reduciendo tu cantidad de resultados en un altísimo porcentaje y más o menos este es el promedio que se maneja generalmente. Pero y Scopus no tiene algún botón porque pues esto ya depende de cada institución para decirte usted puede descargar este documento. No, entonces la Universidad XYZ suscribe Springer, entonces a ella no le puede aparecer aquí un chulito donde sí, y la Universidad ABC no suscribe Springer y aquí le podría aparecer un chulito donde no, porque ya es muy personalizado para cada institución, entonces ya es un poco más complejo para verlo, ¿no? Entonces mi consejo es, trata de filtrar al máximo, como última opción, filtra por Open Access y empieza a analizar desde View Ad Publisher a qué tienes acceso y a qué no. ¿Listo? Listo. Bueno, creo que por el tiempo no nos da para más preguntas. Recordemos que la grabación de esta charla va a quedar en el grupo en Facebook y en el canal de YouTube para aquellas personas que no tienen Facebook. Pueden ir a los motores de búsqueda de estos sitios y buscar en el caso de Facebook el Sevier Live 2020 y el canal de YouTube el Sevier Live. ¿Listo? Entonces vamos aquí a